18 ya, 3 minutos ya. A ver, ¿cuántos somos ahorita? 27. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacernos cargo de la sesión de hoy día, que es aborto, o sea, hemorragias del primer trimestre. Y bueno, no es solamente el primer trimestre, sino es hasta las primeras 20 semanas o 22 semanas, si quieren llamarlo. O de la primera mitad del embarazo, como alguien dijo por allá, que me parece que sería el término correcto, dentro del cual está involucrado pues los abortos y los tipos de abortos. Es un tema bastante fascinante que a ustedes alguna vez les van a consultar porque, ¿no? ¿Por qué no salgo embarazada, doctor? ¿Y por qué estoy perdiendo a mis hijos? Te van a preguntar y entonces tú tienes que buscarle una estrategia para estudiar esos tipos de pacientes. Y existe una estrategia que justamente es el tema de hoy. Y cómo resolver cuando ya la cosa está perdida también es una de las cosas que tú tienes que aprender. Entonces, a ver, voy a tratar de... A ver, se supone que deben estar los 60. Entonces, lo que van a hacer ustedes es firmarme en el chat todo lo que están presentes, pues. A ver, arranquen. Como que damos un tiempito a que alguien más llegue y se incorpore, porque ahorita estamos con 31 y ustedes estamos en la mitad. Vayan por favor llenando sus nombres. Hasta que por lo menos el contador me lleve a 40. Ya con 40 arrancamos. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo, saludar, decir algo? Los delegados de los grupos, ¿cómo están yendo? ¿Están yendo a alguien a práctica hospitalaria? Por favor, a ver quién me puede informar. A ver, delegado del primer grupo, delegado del grupo A. ¿Quién es? Primer grupo. ¿No hay? Segundo grupo. Grupo B. Nada. Grupo C. Grupo D. Buenas tardes. Yo soy delegado del grupo D y estamos yendo al hospital en la medida de lo posible. A veces a consultorio, en raras veces a pasar visita o ¿En qué también hospital a estás? cirugías. ¿Cómo? ¿En qué hospital estás? Con el doctor Ordemar en el regional. En el regional, ya está. Bueno, me alegro de que por lo menos los estén llevando y no los saquen. Hay que tener un poquito de cuidado ahí. Péguense bien a su docente que tiene vara ahí. El siguiente grupo. El grupo es su grupo, doctor. Ya, y el siguiente grupo. Nadie dice nada. El grupo de la doctora Rojas, ¿quién es? Hola. ¿No hay? Es el grupo C, doctor. Chicos, ¿alguien del grupo C que esté presente? Si es que no está Kevin. Nadie dice nada. El grupo del doctor Caicedo, ¿está yendo al hospital? No. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, a ver cómo es. Sí, doctor, estamos yendo algunos días a rotar al hospital Las Mercedes por grupos pequeños. Ya, me alegro, por lo menos eso les estará haciendo, que te digo, el ambiente más familiar a la obstetricia, porque a mí me da realmente preocupación que ustedes no todos tengan la oportunidad y algunos de ustedes tampoco, que te digo, se interesan mucho en querer ir, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando tú seas interno, ¿cómo te vas a defender? ¿O quién te va a defender, no? Por si acaso, para eso no funciona el Chapulín Colorado ni esas cosas. Tú solito tienes que defenderte, no hay más. Así es. Bueno, vamos comenzando con el tema entonces. Muchas gracias por la información. Voy a tratar de convertir esto. Espérense. Control. Ya está.
A ver. ¿Está? A ver, por favor, alguien que me diga si se ve mi pantalla. Sí, doctor, está presentando ahí. Se Ya, observa. perfecto. Si se ve la pantalla, estamos felices. Ya está. Vamos a poner un puntero por ahí. Bueno, esta es creo que mi última clase, me parece, de lo que es de todo lo que es la obstetricia, porque el resto ya es preventivo. Dentro de la hemorragia uterina del primer trimestre, o llamémoslo desde la primera mitad del embarazo, vamos a hablar hoy día exclusivamente de la parte que corresponde a aborto. Hay una parte que le hemos separado, antes se editaba toda una, pero salía muy grande la clase, era enfermedad trofoblástica gestacional, que ese es un capítulo exclusivo para ustedes que tienen que ver con la mola, el embarazo molar, la mola recidivante, coriocarcinoma y la patología. Y finalmente, los tratamientos. Todo esto es uno solo, ¿no? Bueno, ¿y qué cosa es aborto? Ustedes se van a dar cuenta que cuando un embarazo no es evolutivo, así, no es evolutivo, o sea, no avanza, se ha detenido, definitivamente estamos frente a un aborto. Entonces la definición va con esto, dice, es la terminación espontánea o provocada, o interrupción, mire, hasta las 22 semanas de gestación con un peso de 500 gramos, cuando el feto no es capaz, ojo, no es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno. Esas son las razones valederas por las cuales le han dado, diríamos, que si un feto no es capaz de sobrevivir después de antes de las 22 semanas, se considera aborto. La viabilidad fetal en el mundo, cada vez se lucha por tratar, diríamos, de mantener un bebé afuera, por muy prematuro que sea. Y bueno, para algunos países ustedes van a ver que son 24 semanas, para otros son 26. Nosotros estamos más o menos en promedio de las 28 semanas porque no tenemos la tecnología ni el material suficiente como para tratar de mantener un embarazo en forma temprana, por decir 24 o 23 semanas. Por más que se ha intentado en las UCIs pediátricas y tener los materiales necesarios, nosotros no hemos conseguido todavía eso. Y como dice acá, es la terminación de la gestación después que el blastocisto se implantó en el endometrio y antes de que el feto alcance viabilidad. Como les decía, pues no, la viabilidad nosotros la podemos conseguir afuera, empleando tecnología, pero es imposible prácticamente antes de las 22 semanas. Y ustedes se van a dar cuenta que en el desarrollo de este futuro ser humano, o mejor dicho, de este bebé que va a la madurez, en el camino encuentra unos problemas que son muy grandes. Y ustedes saben pues que una planta de la noche a la mañana no va a pasar a ser árbol. Pues. Entonces, es un proceso evolutivo de crecimiento y desarrollo. Y cada semana tiene su peculiaridad, su característica. Entonces, jamás un bebé de 22 semanas, pero un embarazo de 22 semanas se va a parecer a uno de 28, pues. ¿No? Muchas cosas. O sea, los órganos tienen un plan, así miren, tienen un plan de desarrollo, un plan de maduración. Entonces, de acuerdo a ese plan, ustedes ecográficamente lo pueden ver, ¿no? Si eso está funcionando o no está funcionando. Y tú puedes calificar y decir, está en tal semana, ¿no? Así, por esto, está en tal semana. Así de sencillo. Yo les he puesto esto de acá abajo porque cuando ustedes estén en el hospital de internos y les llegue un aborto, ustedes tienen que aprender a manejar el CIE 10, aunque ahorita ya hay CIE 11 por si acaso. Pero el CIE 10 todavía se utiliza. Entonces, miren, el 003 es el aborto espontáneo, el 005 es otro tipo de aborto, el 006 son los abortos que no están especificados, no le han puesto si es aborto incompleto, si es séptico, no, si ha sido espontáneo, etcétera, no dice, frustro, no dice, ¿no? Pero acá el frustro sí está, miren,
el fruto del aborto retenido sí tiene código, es el 002.1. Entonces, cuidado, esto tienes que saberlo manejar muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Otro de los detalles que tú tienes que aprender en la especialidad es que hay que saber nombrar a las cosas por su nombre, llamarlas por su nombre. Si usted no llama a las cosas por su nombre, puede caer en error. Y esos errores a veces, para nosotros en salud es importantísimo porque cuando viene la estadística, o sea, viene tu producción del mes, y tú tienes que denunciar qué cosas has tenido buenas y qué cosas malas te han pasado. Entonces te van a preguntar, a ver, cuando usted usó la ecografía, ¿se vio el embrión o no se vio el embrión? Si no se vio el embrión, pues tú pones ahí, es un embarazo anembrional. ¿Por qué? Estás viendo un saco gestacional con diámetros más o menos, que se supone el mayor está en 25 milímetros, no ves vesícula vitelina, y no ves embrión. Tú puedes ver incluso un saco gestacional de 30 y no ves vesícula vitelina y no ves embrión. Si tú ves vesícula vitelina, espérate unos días que va a aparecer el botón embrionario a latir. No te apures. ¿Por qué? Pasa por lo general en pacientes que, por ejemplo, no tienen última regla muy clara o han sido irregulares toda su vida y entonces no va pues no hay correspondencia entre la última regla y la edad gestacional. Embarazo ectópico, cuando se ubica fuera de la cavidad uterina, definitivamente pues, no, el embarazo no está en el útero, en la cavidad uterina. Pérdida gestacional temprana, embarazo intrauterino no viable, ojo, determinando más o menos hasta la semana 12 más 6, o sea, hasta las 13 semanas casi, ¿cierto? O sea, cuando está terminado el primer trimestre. Muerte embrionaria, cuando el embrión ecográficamente visible, o sea, tú ves el embrión, tiene una longitud corona nalga o cefalocaudal de 7 milímetros, pero no late el corazón. Tú ves ahí un muertito, un astronauta ahí. Aborto completo. Cuando tú haces la ecografía y no encuentras nada dentro del útero, entonces el canal y está vacío totalmente, o sea, no hay producto de concepción. Aborto incompleto, bueno, tú has constatado que hay un pedazo de restos en la vagina, pero haces la ecografía y te encuentras que adentro hay restos placentarios. Aborto espontáneo, pérdida no provocada de embarazo antes de las 20 semanas con un peso de 500. Amenaza de aborto, sangrado vaginal antes de las 20 semanas de embarazo con actividad cardíaca. Miren, o sea, el feto está vivo, tú estás mirando que está sangrando, pero el feto está vivo. Y ojo, el cuello está cerrado. Entonces, esto tú tienes que actuar, pues, ¿no? O sea, tienes que dar medidas para tratar, diremos, de sacar adelante este embarazo. Embarazos no viables, no hay posibilidad de que no tengamos un nacido vivo. Probablemente esté muerto o esté agónico o esté en malas condiciones. Embarazo viable, cuando dice potencialmente las posibilidades, ¿no?, de tener un nacido. O sea, el bebé está mundial, patea, grita, no hay problemas con el latidos normales, todo ok. Embarazo intrauterino de viabilidad incierta es cuando tú ves el saco gestacional intrauterino que no tiene actividad cardíaca, pero, ojo, sin la certeza de que, ¿no?, sin certeza de pérdida gestacional o de muerte embrionaria. O sea, tengo mis dudas. Embarazo de localización desconocida, tú haces una prueba positiva de embarazo, pero haces una ecografía y no encuentras el embarazo. Cuando te pasa eso, siempre tienes que pensar en un ectópico. Muy bien, el aborto para la humanidad, o sea, para todos los médicos y para toda la sociedad, sí es un problema y la Organización Mundial de la Salud denuncia que existen más de 20 millones de abortos que se realizan en condiciones inseguras al año en el mundo. Miren, 20 millones de abortos en un año, de los cuales entre el 10 y el 15% tienen complicaciones. O sea, ha habido manipulación y probablemente la madre esté en peligro de morir. De 5 a 7.5 millones de mujeres experimentan problemas de salud. Aquí estamos, ¿ves? Debilitantes no mortales por el aborto inseguro. La OMS dice que la mortalidad materna en el mundo es de 500.000, o sea, más o menos el 25% tienen causas hemorrágicas, principalmente postparto. O sea, por eso es que ahora el puerperio lo consideran, ¿no?, lo consideran una estación más del parto. O sea, no
no es que solamente hasta que nazca el muchachito, y no, el puerperio ya es, ¿no? Ya es o sea, está constituido dentro del paquete de lo que vendría a ser, ¿no? el parto en una gestante. O sea, no es que estén problemas de trabajo de parto, viene el nacimiento, viene el alumbramiento y el puerperio. Todos ahora forman el paquete del parto. Entonces, a ver, podemos tener 19 de portoxemia, 19% hay infecciones, y por abortos provocados al año hay más o menos un 13% aproximadamente. Ahí están las 70.000 mujeres que se mueren al año. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, entre los abortos provocados que todavía existen, hay un 13% de ¿no? que se mueren por. Pero el resto se muere por otras causas. El 9% de todo esto también viene a constituir los partos obstruidos, o sea, los que no progresan y se quedaron estancados. En el Perú se va a reportar más o menos entre 200.000 y 300.000 abortos al año. Eso es lo que más o menos se ha estimado. ¿Cuáles son las causas de aborto? O sea, ¿cómo está distribuido el porcentaje de pérdida de este aborto? A ver, veamos. En primer lugar aparecen las anomalías cromosómicas embriofetales con un 65%. Entonces, tú recibes el saco, lo mandas al patólogo y el patólogo te va a contestar que es un embrión anormal. Anomalías genéticas en la pareja, 4%. Anomalías inmunológicas entre un 10 y un 30%. Y esto sí pesa fuerte, miren, anomalías inmunológicas 10 al 30%. Y al final a veces esto termina como los que no se pueden determinar. Anomalías endocrinológicas 12%, anomalías uterinas 15%, hematológicas o coagulopatías 6%, infecciosas, bueno, por ahí va. Idiopáticas, miren, 40-50%. Entonces, cuando algo tú no puedes diagnosticar porque no tienes medios, termina incluido acá entre los idiopáticos. Pero miren, en los idiopáticos hay un 85% que son de causa genética. Se sospecha. Finalmente, otra de las causas de aborto que no tiene porcentaje cuando tenemos pacientes con endometriosis severa. El porcentaje va bajo, muy bajo. ¿Qué cosas se ven y que ustedes tienen que tener presentes? Ojo, que esta lámina lo que está diciendo es, me escuche, eventos fisiológicos observables ecográficamente. No es, si no existiera esta parte de aquí estaríamos totalmente equivocados, ¿no? Porque los eventos fisiológicos vistos por ecografía no son como realmente ocurren. Por ejemplo, la implantación. O sea, si una paciente que te digo recién tiene amenorrea pues de una semana y se va a hacer una ecografía, está bien difícil decirle que está embarazada. Ecográficamente no lo vas a ver, no vas a ver nada. Lo único que vas a ver es la decidua que está esperando el huevo. Entonces tú ves un endometrio gruesote, gordo, de 22, 24, ¿no? Y te llama la atención y dices, ¿por qué tiene el endometrio tan gordo, no? ¿Por qué? Por lo general, cuando una mujer va a menstruar, el endometrio, que era de 20, ¿no? Cuando está en la fase secretora intermedia, estamos hablando de día 21, 22, 23, el endometrio puede llegar hasta 20. Sí, pues, pero cuando la mujer va a menstruar, el endometrio baja a 12. Y si yo estoy viendo a una paciente que ya pasó su fecha de regla, por decir, fue el 3 de este mes y ahorita estamos 6 o 7, 8, ponle, y encuentro un endometrio de 20, de hecho eso es un engrosamiento residual y tengo que sospechar en que hay un embarazo que por ahí se está queriendo implantar. Más adelante, miren, ¿no? Ya estamos en la semana 4 y ecográficamente yo voy a ver ya el trofoblasto. Le pongo el Doppler y me sale un mapa vascular, ahí unos vasitos por ahí bailando, ¿no? Llegó la semana 4 y 5 y entonces aparece el saco gestacional. Un signo ecográfico es que tú pones el ecógrafo y miras el endometrio y vas a ver que el endometrio tiene la forma de boque payaso, ¿no? Entonces, le pides una gonadotrofina y la vas a encontrar de 1500 a 2000, mira. Pero 1500 a 2000 todavía está bajo, no está alto. O sea, va subiendo la curvita, así.
Listo, llegamos a la quinta y a la sexta semana y ahora sí, lo que más te va a llamar la atención es que en el saco gestacional aparece un aro, ¿no? Así como el aro del santo, vesícula vitelina. Cuando tú ves vesícula vitelina, alégrate porque eso significa que ya tienes saco gestacional completo, ¿no? Y por lo general mide 10 milímetros. Entre la quinta y la sexta semana, en un lado ¿no? Del halo del santo, o sea, del anillo que tú ves ahí, el engarce del anillo es el botón embrionario. Y tú vas a medir y el embrioncito mide 18 milímetros. Y al final ¿no? de la sexta semana o a mitad de la sexta semana, tú le pones el Doppler y comienzas a escuchar los latidos cardíacos. Un feto a estas alturas, el promedio está entre 95 y 110 latidos por minuto. Interesante, ¿no? ¿Pero por qué tengo que saber esto? Porque a veces uno le pide una ecografía y estás con dudas, no sabes ¿no? Si estará o no estará embarazada, y si tú ves el saco gestacional, no sabes, pues no, decir si realmente es un embarazo evolutivo o no, entonces tengo que ver la vesícula vitelina, pues, o tengo que ver los latidos, o tengo que ver el botón embrionario. Pero no te puede faltar la vesícula vitelina, sí, no te puede faltar. Listo. Vamos a ver la etiología. ¿Cómo se estudia la etiología, Jimmy? Siempre uno se pregunta cómo hacerlo fácil, ¿no? Y es bien sencillo, miren. Ustedes tienen que partir del abecedario. Partan de los genes. Si no hay genes y no hay cromosomas, no va a haber embarazo. Entonces, si se dañan los genes, se dañan los cromosomas, si se me daña el abecedario y no hay idioma, pues, entonces, esa es una de las primeras causas. Seguimos. ¿Cuál sería la siguiente causa? El nido. ¿Y el nido qué cosa es? La parte anatómica. ¿Existen malformaciones uterinas? Sí, pues es la parte anatómica. Ahora vamos avanzando. ¿Qué necesitas? Necesitas que funcione el eje hipotálamo hipoficial. Pues, si tú tienes fallas hormonales, vas a tener fallas, pues, o sea, hipotiroidismo, hiperplastinemia, todo lo que no altere la ovulación hace que no, o sea, no gestes, o si gestas lo botes. Ya está. Entonces, son las disendocrinias. Luego viene el problema metabólico. El metabólico está de cabeza, pues está la diabetes, y de cabeza está el síndrome metabólico, ¿cierto? El hiperinsulinismo. Seguimos avanzando. ¿Qué otra cosa más encontramos? Los problemas inmunológicos, mírame. Seguimos avanzando. ¿Qué cosa más encontramos en el camino? Los parásitos. La toxoplasmosis, pues. Encontramos todas las infecciones. Infección urinaria, infección pulmonar, intestinal, etc. Y luego encontramos un grupo de enfermedades que están metidas con las inmunológicas y que le arruinan la vida al ser humano con la reumatología y todo ese tipo de enfermedades. O sea, está todo el grupo inmunológico con los anticuerpos antifosfolipídicos, las trombofilias, etcétera, etcétera. En ese grupo hay un montón de causas. Entonces, más o menos yo debo orientarme en ese mapa, miren, y ese mapa son casi como 10 causas que yo ya les acabo de decir. Entonces comenzaremos por lo más sencillo, pues, ¿no? Los abortos tempranos. ¿Por qué ocurre un aborto temprano? Mala formación de huevo. Acuérdense ustedes, mal folículo, ¿qué te digo? A veces mal huevo, y el huevo, ¿qué les digo? Pues, mal formado, la madre naturaleza lo bota. Entonces dice que ocasiona el 65% de abortos espontáneos tempranos, menos de 12 semanas, ¿no? Puede disminuir al 5% después de la semana 12, ya que puede llegar hasta el 40% incluso, ¿no? Y son directamente proporcionales a veces con la edad materna. Más edad tiene la madre, más posibilidades tiene que tener mala calidad de folículo. Claro, pues imagínate, una mujer de 40 años tiene 40 años guardados esos folículos. Y entonces de repente ese pobres foliculitos están muy viejitos y fueron fertilizados, pero me va a dar un huevo viejo, pues. O me va a dar un huevo güero. Entonces, puede haber anomalías en las primeras mitosis blastorémicas y aparecen los mosaicos 7%, que puede haber alteración en la meiosis,
O puede haber superfecundación, fueron 2 espermios que se metieron a fecundar un óvulo. O división cromosómica sin división de citoplasma, mira, o sea, hay pues dificultades en el proceso de división y de multiplicación. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tenemos pues trisomías autosómicas, miren, del 13, del 16, del 18, del 21 y 22, y hasta del 46. Hay triploidías, entonces estos son incompatibles con la vida y entonces se abortan, pues 69 cromosomas, imagínense. Monosomías monosomía X, 45 cromosomas, tenemos el Turner, 70% de los Turner se abortan, las tetraploidías del cromosoma X, la polisomía sexual, cromosoma que ocurre en el síndrome de Klinefelter, 47XXY, 46XX, ¿no? El 20%, no es que sea triple X, ¿no? El de la televisión, el pelado ese que ustedes están acostumbrados a ver, ese es simplemente es marketing para el personaje, pero miren, estos no viven, pues, ¿no? Se pierden. Alteraciones estructurales, traslocaciones desequilibradas, inversiones, etc. Y algo que es importante que ustedes aprendan este término de aneploidía, ¿no? Que es una célula somática o gamética que contiene un número anormal de cromosomas. O sea, cuando ustedes hablen de aneploidías es porque estamos frente a un número anormal de cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la etiología del aborto. A ver, ahora nos vamos al nido, nos vamos a la madre. Entonces, a ver, el nido a veces pues es atacado por infecciones, miren. O la madre tiene enfermedades crónicas, una cardiopatía, una nefropatía, por ejemplo. O tiene enfermedades endocrinas. Es hipotiroidea, ¿no? Tiene hiperprolactinemia, ¿no? O tiene, ¿qué te digo? Tiene una hiperplasia arriba en la hipófisis, ¿no? O la madre es desnutrida, ¿no? O sea, pésima alimentación, está baja de peso con una hipoproteinemia. Ya puede ser voluntaria cuando quieren ser una Barbies o cuando de repente realmente sus condiciones de vida son muy malas. O puede ser que la madre tenga problemas inmunológicos. O nació pues con una alteración uterina, mire, ¿no? Y finalmente, la madre puede haber adquirido una incompetencia cervical que evita que los embarazos avancen y se pierdan fácilmente. Eso no quiere decir que la mamá nomás, como nido, cargue el problema. También hay factores maternos, ¿eh? El esperma del hombre también tiene problemas, no vayan a pensar yo puedo tener un nido perfecto y sin embargo su pareja tiene, pues, por decir, tiene 40 millones de espermatozoides, pero todos son cojos. Todos son defectuosos. Todos se mueren, ¿no? Eso es lo que sucede a veces con la fertilidad del hombre. Vamos con los factores infecciosos entonces. La madre puede ser atacada de diferente manera por los factores infecciosos. Y entonces pensemos por las vías que puede haber. Hay vías ascendentes, vías descendentes, vía general. Entonces vamos bien. Por vía ascendente pueden ingresar los gérmenes por el flujo vaginal, ¿no? Entonces la madre se contamina con bacterias, con parásitos, con gérmenes, y estos simplemente parasitan la vagina y comienzan a ascender por el cuello. Y eso hace que el cuello lo pueden convertir hasta en incompetente y finalmente va arriba y arruina el embarazo y se pierde. Y como dice acá, eso ocurre generalmente después de la semana 14, miren, ¿no? Avanzando, ¿no? O sea, ya en segundo trimestre. Todos sabemos que la vagina tiene una flora, ¿no? Una flora que es saprofita y que vive pues ahí en la vagina. Pero a veces uno le cambia el medio, hasta el mismo embarazo le cambia el medio, pues porque la progesterona que hace le cambia el pH a la vagina y algunas bacterias se pueden volver agresivas y otras se mueren, desaparecen. Entonces tenemos bacterias anaerobias y aeróbicas que pueden hacer ascender y crear problemas. Pero el organismo no es tonto, pues en el cuello tiene un portero de células grandes, de células blancas, ¿no? Que parecen unos barquitos cuando uno las ve en lámina, y es una manera de hacer un diagnóstico de embarazo también. Entonces, bacterias anaerobias y aeróbicas, tenemos virus del herpes, mire, la rubiola, el toxoplasma, la listeria, el micoplasma, el uroplasma.
todo este tipo de toxoplasma, pues es un parásito. Y estos de acá, bueno, ya estamos hablando de el citomegalovirus y de virus que se pueden tranquilamente, ¿no?, comprometer a la madre y se van a traer abajo el embarazo. ¿Qué manifestaciones la madre va a tener? Fiebre, ¿no?, irritabilidad uterina o contracciones uterinas frecuentes. Se va a romper el huevo, se va a infectar el huevo y se va a perder. ¿Cómo? Se comienza a bajar pues un flujo vaginal purulento, amarillento, y encima después viene el sangrado y la pérdida del embarazo. Entonces, el gran enemigo del embarazo, como yo le llamo, es la infección de las vías urinarias. Siempre y durante todo el embarazo es el enemigo más frecuente que persigue a las gestantes. Siempre que ustedes vean una embarazada, pidan siempre un examen de orina, que les va a ayudar un montón, porque ustedes tienen que descartar. La vejiga y la uretra de la mujer es un reservorio muy frecuente de infección y que se trae abajo el embarazo. Hay que tener mucho cuidado. La infección de vías urinarias no solamente es urinaria, ojo, pasa a ser bacteremia y la paciente puede hacer una septicemia solo por infección de vías urinarias. Por eso es que le digo, es muy respetable. No es como cualquier infección. Por eso yo le llamaba el gran enemigo del embarazo, es la infección de vías urinarias, todo el tracto urinario. Ojo, sífilis, tifoidea, brucelosis, toxoplasmosis, etcétera, dice, pueden afectar en la viabilidad del feto, o sea, el crecimiento y desarrollo del feto, ¿no? O sea, puede provocarle ceguera al bebito, calcificaciones en el cerebro, que pueden hacer un bebé tarao, etcétera, etcétera, dependiendo en qué momento se infecte. Pero de todas maneras, no es bueno que una madre esté con infección de toxoplasmosis. Entonces, si yo quiero tener un hijo, debo hacerme un perfil para ver que no tenga ninguna infección. Entonces, son las toxinas que hacen que arruine prácticamente el embarazo. Ahora, hay enfermedades crónicas que nos trae abajo el embarazo y entonces van a decir que nosotros los que tenemos una enfermedad nunca podemos tener descendencia. Y te enjuician todavía, mira. Entonces, tú tienes que ponerte a pensar que si una paciente tiene una enfermedad crónica, la tiene que tener controlada. Sí, mira, una paciente gestante, o sea, cualquier paciente que quiera tener un hijo, lo mejor es que tenga su enfermedad crónica que ella padece controlada, ¿no? Así, controlada. ¿Qué quiere decir? Que en este momento no está activa la enfermedad y ella puede tener y gozar de salud sin tomar ningún medicamento, que sería lo ideal. Bueno, vamos a ver, tuberculosis, carcinomatosis prácticamente, yo le diría a la señora que mejor, ¿no?, que mejor se olvide del embarazo porque lo que va a hacer es acelerar su muerte. Un paciente con carcinomatosis es terminal, ya enfermedad escapó de control, no hay ninguna opción para ello. Entonces, ¿qué es suicidarse con un embarazo? Porque vas a acelerar tu muerte. Anemia, desnutrición. Definitivamente estos casos deben solucionarse antes de, ¿no? Si tú quieres tener descendencia, muy sencillo, pues hija, cúrate y se acabó. Que estás mal, entonces usa anticonceptivos, usa métodos anticonceptivos, pero o sea, no te compliques la existencia. Pero hay gente que no hace caso, bendita sea, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Siempre uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Entonces, lo más importante es que des buena consejería, pues. Si tú no das buena consejería, entonces estamos fritos. Ya. Vamos, entonces, a ver, anemia, desnutrición, lupus eritematoso diseminado, factores inmunológicos, mira, enfermedades cardiovasculares e hipertensiva. Esto también es algo respetable. Habría que consultar o hacer interconsulta con los respectivos médicos para que nos digan si el paciente tiene o no tiene condiciones para tener descendencia. Porque si está descompensado, ¿qué cosa puedes hacer tú como ginecobstetra o como obstetra? A veces las pacientes también son duras de matar, agarran y te dicen, yo le voy a dar un hijo a mi marido aunque me cueste la vida, doctor. Y así, a capricho, sabiendo que tiene, por decir, una valvulopatía terrible, se embaraza. Entonces, tú tienes que controlarme. Así te dicen, doctor, el problema ya está, usted tiene que controlar. Y entonces, pues, te pone de vuelta y media.
Entonces tú no debes ser, tampoco caer en el cuento, de decirle, señora, usted va a tener que ser manejada por todo un equipo. Entonces, si usted quiere ver a su bebé, va a tener que aceptar las reglas de juego, va a tener que vivir en el hospital, ¿no? Entonces, si tú no le pones también, como dice, las reglas de juego, te echan la culpa. No, el doctor es un culpable, yo me he controlado, aquí está, miren mi carnet. A ver, sálvate, pues. Las pacientes nefrópatas o con factores tóxicos por sustancias químicas o radiaciones, cuidado. También esto es bastante serio, no es cualquier cosa. Y entonces ahora pasamos a un grupo que es un grupo bastante, ¿qué te digo?, peculiar, que es el que tiene agrupada todos los factores que son endocrinos o que tienen que ver con el metabolismo. Realmente debería ser endocrino metabólico, ¿no? Pero estamos hablando de factores maternos. Ese es un tipo de clasificación, porque ustedes cuando vean aborto recurrente prácticamente se vuelve a repetir todo esto. Y en este grupo está el eje hipotálamo hipofisario gonadal. Pues vamos viendo, ¿de quién depende que yo tenga un buen folículo, un buen óvulo? Del cuerpo lúteo, que me tiene que mantener el embarazo. Si se malogra el cuerpo lúteo, voy a tener un aborto temprano, ¿no? A las 8 o 12 ya se cayó. O voy a tener abortos recurrentes por insuficiencia lútea, pues, o sea, no produce progesterona a la buena cantidad, no hay cómo mantener el embarazo. Entonces, la beta-HCG no es suficiente para ordenarle al cuerpo lúteo que funcione. Mi compadre, no, como está de mala calidad, plum, se cae. ¿Se dieron cuenta? Folículo de mala calidad viene ¿de qué? Simplemente de un crecimiento y desarrollo de mala calidad. Yo tengo malos folículos, van a crecer mal, de mala calidad, va a ovular, voy a tener un óvulo de mala calidad, va a ser fertilizado ese de mala calidad y como resultado me va a dar un cuerpo lúteo de mala calidad y entonces ¡ploc!, se cae. Tú te pides una progesterona, por ejemplo, y la vas a tener bien baja. Aquí yo le he puesto 10, pero por lo general estas progesteronas están en 2, 3, 4. Es como si no hubiera ovulado, ¿no? Pero si tú encuentras progesterona baja, pues rápidamente tienes que mejorarla porque de lo contrario se va a caer ese embarazo. Otro de los problemas es pacientes con hipotiroidismo severos o totalmente descompensados, ¿no? Ocasionalmente, a veces, en las primeras semanas del embarazo, a veces no te das cuenta muy bien, porque la beta-HCG, como es una hormona totipotencial, hace las veces de hormona tiroidea y aparentemente te oculta el daño, ¿no? Pero conforme va avanzando, si tú a las 18 semanas no corregiste el daño, te vas a ganar un bebito, te va a salir pues un bebé, ¿qué te digo?, tarao. Y encima para remate vas a tener problemas que lo va a perder precozmente. Mira, todo eso ocurre. Vamos con la diabetes. La diabetes, si bien es cierto, es una enfermedad que se puede controlar. Si tú no la controlas, te va a arruinar el embarazo. Entonces, sobre todo los que son descompensadas, como dice acá, con alta resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a promover aborto, va a malograr la decidua, va a malograr la implantación y se va a caer, pues, ¿no? Porque vamos a tener, además de eso, vamos a tener otro problema. ¿Cuál? Que vamos a tener bastante testosterona circulante, ¿no? Va a haber una hiperhomocisteinemia y los cuales realmente van a interferir con todo el flujo endometrial y un embarazo para afuera. El hiperandrogenismo. Esas pacientes que te digo, toda la vida han tenido irregularidad menstrual y encima tienen vellos, tienen granitos, y tienen irregularidad menstrual y ovarios, que te digo, con un montón de folículos y no ovulan, y cuando ovulan hacen una insuficiencia del cuerpo lúteo, porque mala calidad de folículo, mala calidad de cuerpo lúteo, embarazo se va para afuera, ¿no? Y la paciente de ovario poliquístico, que es la que hace el hiperandrogenismo, por lo general, entonces ya saben la secuencia, ¿no? Entonces, tengo una paciente que tiene ovario poliquístico y ovula pues 1, 2 o 3 veces al año. Es una paciente que hace hiperandrogenismo y entonces, ¿qué cosa va a pasar con esta paciente? Esta paciente tiene un exceso de producción de LH. Todos los folículos los trata de madurar antes de que crezcan. Y no debe ser así, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Si alguno pasa la prueba, o sea,
La LH no le hace daño, pero ese foliculito va a ovular y entonces va a ser fecundado y el cuerpo lúteo que nos va a dejar donde estuvo ¿no? el folículo, donde estuvo el óvulo, ese cuerpo lúteo es de mala calidad y definitivamente no va a producir toda la cantidad de progesterona que se necesita. Otro de los detalles en el ambiente materno es las costumbres de las mamás. Entonces hay que ver pues que la mamá no sea fumadora, no sea alcohólica, ojo, que no esté tomando cualquier medicamento. Antes se tomaba mucho el etilvestrol para calmar algunas molestias o para, ¿qué te digo?, lubricar la vagina y cambiar el moco, etcétera. Pero si una paciente sale gestando tomando etilvestrol, es malo. ¿Por qué? Porque el etilvestrol va a actuar sobre las fibras musculares del cuello del útero y va a crear una hija con incompetencia cervical. Mira qué malo. Entonces, todas las pacientes que tienen incompetencia cervical, lo primero que tienes que preguntarle a su mamá es si cuando ella salió embarazada tomaba estas pastillas. ¿No? Pregunta para los residentes o para los que van a postular al residentado. Drogas tóxicas para el feto y la madre. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes hagan su historia, y por decir una señora que dice, yo trabajo vendiendo fertilizantes, doctor. Trabajo en el modelo vendiendo fertilizantes y vendo, ¿qué te digo? Vendo lo que se utiliza pues para la chacra, ¿no? O sea, fertilizantes. ¿No? Uri, todo lo que quieras, eso no es bueno. O sea, hay algunos productos que se utilizan para fumigar que son eminentemente tóxicos para el feto y la madre. La paciente no puede, si sale gestando, no puede estar vendiendo esos productos. Cuidado. De luego, vamos con los factores ambientales. Contaminación ambiental, radiaciones, traumatismos. Esto de acá, por ejemplo, de contaminación ambiental, se ve por lo general en los trabajadores de salud, ¿no? Entonces, esos que trabajan en rayos X, en resonancia magnética, los que trabajan en sala de operaciones, mira. En ninguna sala de operaciones del Perú, escuchen bien clarito, en ninguna sala de operaciones del Perú se ha visto que les hayan puesto extractores de gases. No hay. Hay aire acondicionado. O sea, vamos a suponer que tú liberas ¿no? Alotano, todos esos gases que usan pues los anestesiólogos. ¿Y qué hace el aire acondicionado? Lo único que hace es soplártelo a la cara, no lo saca. O sea, extractores de gas no tiene. Deberían tener un extractor de gas, de tal manera que cuando hay una fuga de alotano, todos esos gases que usan ellos, la máquina absolutamente lo absorbe y te purifican el aire. No hay purificadores de oxígeno, fíjate. Y sin embargo, nuestros amigos los anestesiólogos, hasta ahora yo no he visto una queja a nivel nacional, excepto la de Loaiza. El Loaiza sí se quejó. Y nadie le hizo caso a mí. ¿No? Pregunta de examen. Qué descuidados somos los médicos, honestamente. Entonces, ¿no? Y algunos anestesiólogos ya, ¿qué te digo? Precavidos, ¿qué han hecho? Ya no quieren dar anestesia, se dedican a cuidados posoperatorios nada más. ¿Mm? Si tú eres una anestesióloga o trabajas en sala de operaciones, procura que no te metan pues en un ambiente donde se usa altas dosis de anestesia inhalatoria o con máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque esas fugas tú te las vas a aspirar. El otro problema son los arco en C. Los arco en C tienen mucha fuga de radiaciones y es la máquina que más fuga tiene. Ojo, cuidado. Ustedes van a ver arco en C donde usan, en las cirugías en traumatología, por ejemplo, se usa. En gastro he visto que lo usan, ¿no? En neurocirugía también lo usan. Entonces, cuidado con ese tipo de radiaciones. Por más que me ponga el chaleco antibalas, antiplomo o plomo, etcétera, nada, cuando hay radiaciones de ese tipo de fuga así, que como dice, cuando hay fuga así como si fuera una explosión química, donde tú ves partículas por todo lado a discreción,
Olvídate, no te sirve para nada el traje. Vamos con la alimentación. Paciente desnutrido definitivamente es un problema. Y paciente que no te toma proteínas y hierro en el embarazo, que se consumen bastante, tampoco, pues te digo, te soluciona el problema. Avanzamos. Bueno, el cigarrillo. Acá en Latinoamérica, solamente los que han sido hijos de europeos y que tienen, algunos japoneses, tienen la mala costumbre de fumar en la casa. Toda la familia fuma, sí, toda la familia fuma. ¿Y qué te digo? Pues el cigarrillo no es pues el mejor elemento pues, de salud para el ser humano, sobre todo para la gestante. Miren, 14 cigarrillos al día, o hay 1.6 veces más riesgo de que la paciente aborte. Entonces, el efecto tóxico de los hidrocarburos, el CO2, ese efecto de la nicotina, ¿qué va a hacer? Va a atacar a quién, a la progesterona y al cuerpo lúteo. Entonces, tenemos un factor en contra, pues. La progesterona, ustedes saben que es vital para el embarazo, porque es la que cede el útero, ¿no? Y además de sedar el útero, facilita todo el crecimiento y desarrollo en paz en el útero, ¿no? Es clave, es la progesterona. Y así mismo, cuando todavía es dependiente del cuerpo lúteo, ¿no? Hay que tener cuidado. Vamos con el alcohol. 2 veces por semana tiene doble riesgo de aborto. El daño, dice, es mayor mientras más precoz, ¿no?, sea la ingesta. Si no hay aborto, se puede obtener un feto que tenga malformaciones en el riñón, en el cerebro, en el corazón. Y abajo está, miren, el óxido nitroso de los anestesiólogos o el personal de sala de operaciones o pacientes que están, gestantes que trabajan, por ejemplo, en radioterapia, quimioterapia, su riesgo de aborto es 2.5 veces más. Vamos con el factor inmunológico. Hay anomalías inmunológicas que son, hoy en día están siendo perseguidas para explicar por qué una mujer aborta. Lamentablemente el estudio de esto no es barato, es caro. Y no todas las instituciones lo tienen, solamente las instituciones que tienen pues seguro particular o pertenecen al seguro social. Algunas sí se hacen en la institución, pero otras van a tener que hacerse afuera. Y entonces, miren, acá están las causas autoinmunes. Tenemos los anticuerpos antifosfolipídicos, el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina en sus variedades, inmunoglobulina G y M. Y tenemos las aloinmunes, donde están los anticuerpos bloqueantes por cultivo mixto linfocitario. Vamos a ver con las anomalías hematológicas. Una de las cosas que ha evolucionado bastante ha sido la colaboración de los hematólogos con nosotros, porque ellos son los que están más cerca, diríamos, con los factores de coagulación, ¿no? Entonces, todas las enfermedades que tienen que ver con los procesos de coagulación o hemáticos, hay que controlarlos porque tienen mucho que ver con la placentación y con el desarrollo de la preeclampsia. Entonces, vamos a ver. Hay factores trombofílicos, no, como dice, hay factores trombofílicos adquiridos. Por ejemplo, en el síndrome antifosfolipídico se va a producir porque hay anticuerpos que están dirigidos contra los fosfolípidos fetales. Y eso ocurre en las enfermedades autoinmunitarias donde la pérdida es ¿no? Es parte del diagnóstico. Pues, ahí estamos ya pues mal, ¿no? El anticoagulante lúpico, por ejemplo, las anticardiolipinas, tienen una estructura muy semejante a la inmunoglobulina G y a la M. Dan serología falsamente positiva para la sífilis. O sea, ustedes pueden pedirle a un paciente que tiene este problema un VDRL y le va a salir positivo. Y a veces crea conflicto porque el marido piensa que, ¿no?, que la mujer le ha sacado la vuelta. No, lo que pasa es que, ¿no?, como dice acá, ¿no?, puede dar falsos positivos porque hay el reactivo que se utiliza para diagnosticar esto, también sale positivo para sífilis, así no tenga sífilis. Produce fenómenos trombóticos, ¿por qué? A ver, ¿qué cosa pasa? Al actuar sobre la membrana plaquetaria y produce agregación, es una, y la otra es que inhiben la prostaciclina sintetasa. Entonces, esto es importante a la hora de estudiar. Ustedes tienen que pedir sí o sí anticoagulante lípico, anticardiolipinas para saber
¿Por qué nuestro pacientito aborta? Entonces, ya le estudiaste todo y te salió negativo, entonces entras a este rubro que es bastante fastidioso. La mortalidad fetal, dice acá, es del 90% si es que no se trata, y eso es cierto. Y cada vez que se repite el cuadro, más se agrava todavía. Hay factores trombofílicos hereditarios, dice, producen muerte fetal recurrente antes de las 13 semanas. ¿No? Hay fenómenos de antecedentes, fenómenos trombóticos maternos. ¿Eso que en quién ocurre? Con el factor 5 de Leydig, con la resistencia a la proteína C activada, mira, a las mutaciones en el gen de la protromina y deficiencia de la proteína S. Si llega a término, va a producir retardo de crecimiento intrauterino o va a haber preeclampsia. O sea, yo puedo estar cuidando a mi pacientito, ¿no? Desde que no me haga este problema, le estoy dando su aspirina, le estoy poniendo su heparina, como dice acá abajo. Pero al final yo tengo que suspender esto, el tratamiento casi cerca del final, y a veces se me puede disparar, ¿no? Y entonces son pacientitos que, como tienen mala placentación, me van a producir, uno, lo van a afectar al feto, no va a desarrollar como debería ser, y dos, afectan a la madre, porque no va a ser un cuadro de preeclampsia. Estos son los pacientes que hay que tenerles bastante respeto cuando te sale, pues, ¿no? Un anticoagulante lúpico positivo o las anticardiolipinas positivas, ¿no? Si no es tratado a tiempo y con bastante fortuna, se puede morir el feto, ¿no? Y se muere, pues, porque hay trombosis de los vasos placentarios. Y el tratamiento va a ser en base a aspirina y en base a heparina. Bueno, entonces miren, el síndrome antifosfolipídico pues es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo va a producir gran cantidad de anticuerpos antifosfolipídicos, como en el caso del síndrome de Hager. Hay anticoagulantes adquiridos, ¿no? Anticuerpos adquiridos con inmunoglobulina G, A y M. Los fosfolípidos pues constituyen, como dice ahí, las paredes externas de las células con carga negativa. En este síndrome antifosfolípico ustedes van a detectar el 10% de individuos pueden estar sanos, hay un 5% de pacientes obstétricas normales, pero existe el riesgo tromboembólico pues por SAF, ¿no? Y embarazo es del 5 al 24%, ese es el riesgo. La pérdida fetal recurrente va más o menos alrededor del 20%, y también se ve en el lupus. Entonces, ¿qué cosas vamos a tener? 35% con anticoagulante lúpico y 44% para la anticardiolipina. Entonces, cuando ustedes estudien esto, tienen obligatoriamente que solicitar esto que hemos dicho. Pasamos al rubro ahora sí de la parte anatómica. Otro de los problemas por los cuales puede haber abortos tempranos, tardíos y partos pretérminos es cuando estamos frente a problemas de uterinos, o sea, problemas anatómicos del útero. Y esta es una clasificación de American Fertility Society, donde ustedes van a ver, pues, que no puedo yo tener hipoplasia o agenesia vaginal, no sé, no hay, pues, desapareció. O, bueno, perdón, puedo tener esto, primero vaginal, o puedo tener cervical, o sea, tengo un cuerpo de útero sin cuello, miren, o tengo un útero sin vagina. O como aparece acá, miren, solamente tengo cuerpo de útero en el fondo, o, como dice acá, tengo ¿no? el útero como forma de una trompa y ahí quedó. O combinado, como dice acá, ¿no? Tengo trompa y tengo fondo uterino, ¿no? En el Rokitansky-Kuster-Hauser pasa esto, por ejemplo. O puedo tener un útero unicorne con solamente el desarrollo de un cuerno y el otro está atrofiado, ¿no? Que puede ser comunicante o no comunicante. Esto produce grandes dolores cuando a la mujer se le ocurre querer menstruar ¿no? con el muñón de útero que está cerrado, o sea, no es comunicante, no tiene salida a la vagina. Esto hay que operarlo, sí o sí. O puedo tener el cuerno postizo, pero sin cavidad, o simplemente tengo un útero unicornio, o sea, solamente nació la paciente con un unicornio. Estos pacientitos realmente a veces no consiguen embarazo. Nosotros de estos hemos tenido algunos casitos. Son rarísimos, pero existen. No es ocurrencia del que hizo este cuadro. Por otro lado, miren, una de las cosas que llama la atención son los úteros que no lograron dividirse totalmente. O sea,
se pegaron los dos semiúteros, ¿no? Esto que ustedes están viendo acá, se pegaron, pero no se reabsorbó el tabique central, que ese puede ser completo o parcial. Por otro lado, el útero puede adoptar la forma arcuata, y por lo general estos arcuatos tienen incompetencia cervical. Eso hay que saber. Luego, puede pasar que los dos semiúteros no se lograron juntar. Así, miren, quedaron separados totalmente, ¿no? Entonces, como si fueran dos unicornios, ¿no? Así, un solo cuernito, pero acá están los dos, pero están separados. No se juntaron, o sea, no llegaron a hacer esto que ustedes ven acá abajo, y tampoco que te digo, bueno, ya no siguió el proceso es que se reabsorbe el tabique. O de lo contrario tenemos pues, ¿no? El bicorne, que ya no es como el bidelfo, sino aquí comenzó el proceso, digamos, de fusión, pero quedó el fondo separado. El cuello sí se formó, un solo cuello, se reabsorbió, pero quedó totalmente separado el fondo. Entonces ese es el útero bicorne. La diferencia con el bidelfo está en el ángulo este que tiene en el fondo, que este es un ángulo bastante, que te digo, obtuso. En el bicorne no es tan obtuso como ustedes pueden ver acá. ¿Cómo se resuelve esto? Con la operación de Strachman, que consiste en sacar esto y ensayar el útero. Finalmente vamos a ver, ya estos son los relacionados con el dietiletilbestrol. Miren dónde, ¿no? Hay incompetencia cervical de diferente tipo, miren, ¿no? Hay en forma, como ustedes han visto, sacular, hay en forma de T, ¿no? O que ustedes tienen totalmente un útero deforme. Si tú haces una laparoscopía, vas a ver el útero normal, o sea, vamos a ver la superficie externa normal, pero la superficie interna no la vamos a ver. Pregunta de examen, ¿cómo la puedo ver? Muy sencillo. O haces una histerosalpingografía que te la va a graficar muy bien, o haces una ecografía 3D, ¿no? Que se va a ver muy bien. Y la tercera opción es hacer una histeroscopía para entrar a indagar cómo está la pared. Y de esa manera tú confirmas el diagnóstico. O sea, todo se puede hacer, ¿no? Entonces, ahora sí entramos de lleno a la incompetencia cervical. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Lo primero que ustedes tienen que aprender es diferenciar entre un aborto por incompetencia cervical y un aborto, ojo, por problemas anatómicos. Entonces, vamos a ver. En la incompetencia cervical, por lo general, los abortos cada vez se van a hacer más tempranos. Les pongo un ejemplo. Yo puedo tener esta vez un aborto por incompetencia cervical a las 28 semanas. El siguiente aborto, ¿qué va a ser? Lo voy a tener a las 26 semanas. Mira. Y si tengo otro aborto, se me va a adelantar más a las 22 semanas. Cuidado, voy de mal a peor. ¿Por qué? Porque cada vez que se rompe el saco y se expulsa, se va a volver más incompetente. Entonces, los abortos por incompetencia cervical son cada vez más tempranos. ¿Qué pasa cuando el problema es anatómico? O sea, tengo un problema que tiene, por decir, un tabique, ¿no? O tengo un útero septado, pero tiene un tabique chiquito. O tengo un útero, ¿qué te digo? Bicorne, ¿no? Entonces, en los bicornes, o sea, en los que tienen problema anatómico, los abortos, si ocurren, cada vez son más tardíos, mira. El problema no está en el cuello, el problema está en la cavidad. Entonces, con cada embarazo, crece y dilata más la cavidad. Entonces, los problemas de incompetencia, perdón, los problemas de aborto por problema anatómico son cada vez más tardíos. Por incompetencia cervical son más tempranos. Esa es la diferencia. ¿La captaron o no? Alguien que diga algo. Sí, doctor. Bueno, alguien dijo algo. Ya, entonces miren, en la incompetencia cervical el aborto es silencioso, las membranas son prominentes en reloj de arena, se comienza a dilatarse y la membrana comienza a aparecer, aparece un flujo vaginal aumentado. Si yo quiero demostrar que hay una incompetencia, agarro los dilatadores de Hegar y normalmente en una paciente que no está gestando, yo puedo pasar un dilatador hasta 2, 3, 4, pero más allá no debe pasar. Pero si yo comienzo a seguir pasando y me pasó un 8, de hecho ese cuello es incompetente. En no embarazada, miren lo que dice acá bien clarito.
La etiología, como ya hemos hablado, pues el problema es congénito o pasa algo que no debe pasar. Le hicieron un legrado y la dilataron a lo macho, como se dice. O sea, hubo un trauma cervical tremendo que rompieron el esfínter, o sea, el orificio interno lo malograron. Pero cuando se malogra el orificio interno, queda incompetente. Entonces, ¿qué es lo único? ¿Y eso en qué casos pasa? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene un cáncer de cuello uterino y deciden hacer un cono, pero el cono lo hacen tan grande que lo lesionan, pues, el esfínter de adentro. Entonces, esos son los casos más traumáticos que uno tiene. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, un aborto común, o sea, un aborto de los que ocurren comúnmente frente a uno de incompetència cervical? Es que la dilatación del cuello del útero es indolora, la paciente no siente nada. De pronto, ¡plum!, se siente que está, ¿no?, perdiendo agua y mojó pies, zapatos, piso, etc. ¿Qué pasó? Se rompió el embarazo ¿no? Se rompió el saco y se pierde el producto, pues, ¿no? Y como dice acá, a veces la primera vez puede ocurrir en las 16 semanas y las siguientes van a ser más temprano, lo que yo les dije. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, existen hay dos tratamientos. Uno, hacer una traqueolografía durante el embarazo, o sea, hacer un cerclaje a las 12 hasta las 16 semanas. Después de las 16 no es recomendable. Antes de que exista dilatación cervical, eso sí es clave. Si vas a hacer un cerclaje, no debe haber dilatación cervical, porque si hay dilatación cervical te corres el peligro de pinchar la membrana y lo rompes la membrana y se arruinó todo. Y la otra cosa es que si la vas a hacer y el útero no es muy grande o si es grandecito, es bueno sacar un poco de líquido amniótico para que no sea mucho más fácil la dilatación cervical. Por lo general se anestesia el paciente con una raquidia y se le coloca los puntos de eso, ¿no? Los puntos de McDonald. Y vamos a ver qué cambios cervicales uno ve. Existen, miren, estas letras B, T, Y, O. Son variedades de cómo se dilata el canal. Miren acá, ve cómo se dilata el canal, ¿no? Este es en forma de una T. Aquí tenemos en una forma de B. Aquí tenemos una especie de Y, ¿no? Y finalmente una U en forma de saco. Fue Philip Genti, y Philip Genti es un ginecólogo que estudia mucho estas cosas, ¿no? Y tiene una escuela donde enseña esto y enseña ecocardiografía. Muy bueno. Acá tienen otro, miren, este es un cuello normal que tú puedes medirlo, por lo general tiene la forma de T, y donde tú vas a ver que acá está cerrado totalmente. Y tú te das cuenta porque acá está horizontal prácticamente, y arriba está la membrana, está la cabeza del feto. Bueno, entonces, tú ves el canal totalmente cerrado. Orificio externo, orificio interno está cerrado. Pero mira, aquí comenzó ¿no?, a hacer esta pequeña ventana, o funneling como le llama, que se llama tunelización. Comienza a escarbar con la presión la membrana del canal, logrando dilatar. ¿Por qué? Porque el orificio interno está franqueable, o sea, se deja dilatar fácilmente. Y entonces lo puede hacer en forma de Y o lo puede hacer en forma de U. Cuando lo hace en forma de U ya se arruinó ya, ¿no? Aquí ya, que te digo, el compromiso es más serio. Acá todavía es un poco difícil, pero acá sí, mira. O en el caso de la B, mira, en el caso de la B y la U casi es igual, solamente acá es más ancho nada más. Pero finalmente hace el bendito reloj de arena, pues, ¿no? O sea, ustedes están viendo arriba, acá una panza y arriba otra panza, y se hace el reloj de arena. Como están viendo acá, miren, el paciente que le han hecho un cono, y el embarazo comienza, ¿no?, la bolsita comienza a protruirse por el orificio. Y acá están haciéndose el cerclaje, ¿no? O sea, tú das un punto, como están viendo ustedes acá, ¿no? Se da un punto a las 12, un punto a las 3, acá, miren. De acá a acá, avanzo, ¿no? De las 12 a las 3, entro por acá a las 4 y estoy saliendo más o menos como a las 5. Entro a las 7 y salgo a las 8. Entro a las 10 y salgo a las 12. Y lo amarro. Listo, ya está. Entonces, ¿para qué he hecho esto? Para que no me haga este reloj de arena. Así de fácil. Y entonces vamos a ver esto.
A ver, factores paternos. ¿Tendrá que ver el hombre con el que tengas tú pérdidas recurrentes o pérdida de embarazo? Sí tiene que ver, pues. ¿Por qué? Porque a veces hay esto, como dice acá, miren, ve. El envejecimiento de los gametos, ¿a qué te va a llevar? A un asincronismo de la fecundación con gametos anormales. Entonces yo voy a tener, ¿qué cosa? Disminución de la reserva ovárica, probablemente en la mujer, por la edad. Pero miren también, ¿no? La pareja no es un chibolo, ¿no? Es un señor ya de edad. Entonces, miren, ¿eso a qué trae colación? Trisomías de cromosomas autosómicos. El 70% son pérdidas gestacionales en mujeres de más de 36 años. ¿No? La falta de separación de las cromátides durante la meiosis, especialmente la meiosis 1. ¿Y eso que va a dar? Una alta incidencia de neoplodías espontáneas en este grupo etario, haciendo posible que el aborto sea recurrente. Y acá lo tienen ustedes, ya se murió. Clasificación según clínica del aborto. Miren, según el tiempo de gestación tenemos los abortos tempranos que se han clasificado hasta la semana 12. Los tardíos después de la semana 12. Por la forma de presentación yo puedo tener pues un aborto espontáneo o un aborto inducido o provocado. Otros tipos de aborto está el terapéutico, el habitual o el recurrente que hemos hablado ya. Esto también es interesante que ustedes lo aprendan. O sea, existen abortos que no han sido notificados. ¿Y por qué existen abortos que no se notifican? Porque miren acá ustedes el ciclo. Esta columna de acá de en medio, vamos a suponer que aquí la mujer espera su menstruación. Entonces muchas mujeres tienen pues relaciones por acá cuando está ovulando, logran, como dicen, logran fertilizar, pero no se implanta como debería ser, y entonces voy a tener un aborto bioquímico, mira, que ocurre pues justo los últimos días del ciclo, ¿no? De un 22 a un 33%, y algunos espontáneos también se dan en forma temprana, mire. Y esos son los famosos abortos bioquímicos, muy tempranos ocurren. Y la señora dice, ay, no me embaracé, me vino mi regla. Sí, pues, pero en esa regla se perdió un embarazo que nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, ni ella misma. ¿Por qué? Porque está dentro de su periodo, ¿no? Dentro de su ciclo que normalmente ella arregla. Ahora, los que pasaron esa fecha son los abortos llamados clínicamente reconocidos, que va del 12 al 14%. O sea, es casi la mitad de los bioquímicos. ¿Y en qué época se da? Miren, a las 8 y media semanas, a las 14 semanas, o sea, ya saliendo del primer trimestre y llegando a la mitad del embarazo. Estos que están de la semana 14 a la 20 son los abortos tardíos, ¿no? Que están ya en periodo fetal, más o menos un 2%. Y acá en periodo embrionario tenemos un 11%, ¿no? O sea, todavía es chiquito, a pesar de que te digo, está dentro del límite, o sea, dentro de las semanas pasa, pues, está en el primer trimestre, definitivamente, ni vuelta que dar. En cambio, este de acá ya está en el segundo trimestre. ¿Qué cosa es un huevo anembrionado? Por lo general ocurren los abortos tempranos. Tú haces tu ecografía y no encuentras, pues, encuentras saco, pero no hay embrión, mira, no hay botón embrionario, no hay vesícula vitelina, entonces esto es una muerte fetal temprana, un aborto anembrionado. No se ve el embrión. Tenemos saco gestacional, pero no tiene embrión, así de claro. ¿Cuáles son los criterios para un aborto terapéutico? Aquí viene la parte más problemática para el médico que trabaja ¿no? en las instituciones. El Seguro Social definitivamente no te acepta, ¿no? los abortos terapéuticos. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va a MINSA, porque en MINSA tú haces su junta médica y se acabó. Entonces dice, algunos criterios médicos considerados por el Comité de la American Medical Association para la práctica de aborto terapéutico. Dice, cuando el embarazo compromete la salud física y mental de la madre, tú haces una acta médica y puedes tranquilamente proceder. Si existe riesgo de que nazca un niño con defectos físicos mentales graves, es otra situación. Cuando el embarazo sea producto de una violación o de incesto, es otra situación. Y cuando la madre presente, ¿qué cosa? Trastornos neuropsiquiátricos severos, ¿no? Enfermedades cardíacas o renales graves, el paciente está terminal prácticamente. Y el embarazo lo único que va a hacer va a ser, va a agravar su situación realmente. Igual pasa con el cáncer
O una paciente que tiene rubiola, te hace rubiola en la semana 12 y 14 de gestación. De hecho, sabes que te pueden hacer un ciclo. Te haces una ecografía y vas a ver un mostrito. ¿Cuáles son los requisitos que se señalan, por ejemplo, para hacer un aborto terapéutico en MINS? Primero, que tiene que ser practicado por un médico especialista. Que existe el consentimiento informado de la mujer y de su representante legal. Y cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Lo que hacen ahora es que la gran mayoría de hospitales tiene el comité de ética, que es el que tiene que decidir después de haber hecho una junta médica. O sea, tiene que haber una junta médica donde esté pues el médico tratante, el jefe de servicio, el psiquiatra, mira, y el asesor legal de la institución. Entonces se juntan, evalúan el caso, se hace el diagnóstico y se decide. Eso se manda al comité de ética y él verá pues si lo aprueba o no lo aprueba. Si lo aprueba, en la mayoría de los casos, proceden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, en el aborto terapéutico, como dices, es una interrupción voluntaria por indicación terapéutica, ¿no? Menos de 22 semanas. Es una alternativa que hay que considerar cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave permanente. Por ejemplo, y son casos concretos, embarazo ectópico. Tú sabes que un ectópico, no vas a dejar vivir un ectópico, es imposible que te viva porque el medio se va a perder. Una vez que estalle, ¿no? Se muere el feto y se puede morir la madre si no lo operas. Así, ni vuelta que dar. Cuando hay mola parcial hemorrágica y con riesgo materno, pues tienes que terminar ese embarazo sí o sí, porque si no se mueren los dos. Cuando tienes una paciente con una hiperemesis está que vomita, pero no para con nada, ¿no? Y es totalmente refractario. Y ya está con compromiso hepatorrenal. Si tú no haces nada, se va a morir la paciente con todo y embarazo. Pacientes con cáncer maligno que requieren tratamiento quirúrgico de radio y quimioterapia. Bueno, aquí definitivamente, si el embarazo es temprano, va a radio y quimio y se va a morir con la radio y la quimio en el feto, te aviso. No, la radio y la quimio no perdona. Entonces tú le pones y se evita ahí mismo, a las pocas horas nomás se está evitando. Entonces no hay que llegar a esos extremos, ¿no? Porque te va a obligar a hacerle grado y todo lo demás. Bueno. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o no con clase funcional 3 o tienen están en estadio 4 por una cardiopatía congénita o es adquirida o tienen una hipertensión refractaria a tratamiento, también están en ese grupo. Pacientes con hipertensión crónica, hipertensión arterial crónica severa con daño a órgano blanco. Entonces son pacientes pues que están en un hilo su vida, ¿no? Entonces, un embarazo es acelerarles la muerte realmente. Pacientes con lesiones neurológicas severas. Ustedes juzguen. Pacientes con lupus eritematoso sistémico con daño renal. O sea, aquí el paciente también ya es dependiente de máquina y entonces un embarazo ya es agravable su situación. Diabetes mellitus avanzada con daño orgánico o daño blanco. O sea, pacientes que por ejemplo, un diabético que tiene, por decir, una cirrosis hepática o tiene hemorragia digestiva, etcétera, etcétera, ¿no? O tiene un insulinoma, por ejemplo, que se va a gestar, se va a morir. Aún así no está embarazada, este es un paciente que está en terminales ya. Paciente con insuficiencia respiratoria severa, con un PO2 menos de 50 milímetros de mercurio y que satura ya 85. Esos pacientes ya están con insuficiencia respiratoria. Pregúntate tú si en algo va a mejorar. A veces ni el legrado ni terminar el embarazo a la salva, se muere. Ustedes han visto que si tú estás en 95, 92 en el peor de los casos, ya estás mal, ya terriblemente mal, ventilando pésimo. Cualquier otra patología materna que ponga en riesgo de vida a la gestante, ¿no? Eso hay que fundamentarlo antes de que tú quieras hacer cualquier procedimiento. Acuérdate que tienes que hacer una junta médica hospitalaria y luego mandarlo al comité de ética. Si ellos lo aceptan y dicen procede a hacer un legrado terapéutico, lo hace, si no, no. Entonces, siempre hay que cubrirse las espaldas. Vamos al aborto recurrente, que prácticamente es el resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque yo lo he separado, como ustedes han visto, por rubros. Pero cuando uno estudia aborto espontáneo y aborto recurrente,
son solamente 2 entidades muy sencillas, y el aborto provocado, que son 3. Entonces, a ver, ¿qué es el aborto recurrente? Pérdida, así se conocía antes, miren, pérdida de 3 o más embarazos consecutivos y espontáneos. Hoy en día, pérdida de 2 o más embarazos que no necesariamente deben ser consecutivos y confirmados por ecografía o histopatología. ¿Cuál es la incidencia? Esto lo vamos a ver casi siempre en parejas, ¿no? En parejas llamadas fértiles, en 1 a 2% de parejas fértiles. El aborto recurrente es uno de los criterios obstétricos para definir el síndrome antifosfolipídico, o sea, el SAF. Los mismos fueron establecidos con fines de diagnóstico y de investigación. Solo el SAF, quien cumple estos criterios, y el resto es aborto asociado a anticuerpos antifosfolipídicos. Este concepto es muy importante, de que el pronóstico es diferente, según acá tienen la referencia que quieran ver. Pero lo cierto, como dicen, aparte de eso, es que ustedes tienen que ver la etiología, o sea, lo que hemos revisado prácticamente ya, miren. Aborto sin causa demostrable, 50%. ¿Quiénes están en este grupo? Anormalidades cromosómicas fetales, 50%. Alteración de la receptividad endometrial, factores genéticos, el HLA y translocaciones balanceadas o robertsianas, hemos, según su publicación del año 92, y es clave entonces hacer un cariotipo con su estudio citogenético de la pareja, queremos saber qué está pasando, y estudio del endometrio, como está, y estudiar factores genéticos. Con causa esto era lo que no podíamos demostrar, vamos ahora a lo demostrable. Están anormalidades cromosómicas de la pareja, por eso les digo, el estudio citogenético salta ahí. Patología uterina, ya dijimos cómo estudiarlo, defectos endometriales previos, síndrome antifosfolipídico, las trombofilias, la endometriosis también está en este grupo de causa demostrable. Fácil. Anomalías cromosómicas, alteraciones de la meiosis o mitosis de la gametogénesis con alteraciones en la fertilidad y en los estadios tempranos de la división celular. Aquí están las aneuploidías, 40%, miren, una alta tasa. 20% de poliploidías, ahí van 60. Y 7 con mosaicismo, 67. ¿No? Es bastante alto cuando uno busca esto. También hay alteraciones inmunológicas, humorales o celulares. Está la incompetencia cervical que ya hablamos. Están los factores nutricionales ambientales. Está el estrés y enfermedades maternas y alteraciones espermáticas en el varón. Si ustedes ven en una torta cómo se distribuye el aborto recurrente, ustedes van a encontrar que, miren, la mitad, 50%, según Eche, es desconocido. Causas genéticas, solo hay un 5%, genético puro. Causas anatómicas, tenemos un 15%. Causas endocrinas, un 10%. Causas inmunológicas, 15%. Trombofilia, 6%. O sea, esto de acá, fácilmente, ahora existe cómo estudiar. Y miren cuánto nos falta todavía por descubrir, ¿no? Entonces, el aborto recurrente, ¿cuál es su definición valedera? 2 o más pérdidas consecutivas o no, hasta la viabilidad fetal, 20 a 24 semanas. ¿Qué tipo de embarazos vamos a incluir? Miren, el espontáneo o asistido, desde un test de embarazo urinario o sérico, que incluye embarazos bioquímicos, que incluye embarazos de localización desconocida, y no incluye el embarazo ectópico, ni molar, ni la falla de implantación. ¿No? Vamos con las trombofilias, ¿no? Condición que predispone al tromboembolismo venoso en pacientes que tienen, ¿qué cosas? Las prostaglandinas, ¿no? Prevalencia del 5 al 8% en estos pacientes. Hereditaria o adquirida, y ahí tenemos pues aquí al SAF, al síndrome antifosfolipídico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con criterio clínico, con 2 o más pacientes que tengan pues este antecedente antes de la semana 10, mira, ¿no? Pacientes que tengan este aborto recurrente, el PGR está como aborto recurrente por si acaso. 1 o más muertes de fetal inexplicada, un criterio analítico con confirmación 12 semanas después, ¿no? Anticoagulante lúpico hay que pedirle, anticuerpos anticardiolipina G y M, y un anticuerpo antibeta 2 glicoproteína 1, IgG y GM.
Acá hay tres instituciones que estudian y piden, miren cómo se solicita el screening de trombofilias, estudios de SAP, o sea, anticuerpos antifosfolipídicos, detección de anticuerpos antifosfolipídicos. Miren, el anticoagulante lípico va de cabeza, las anticardiolipinas igual. Puede considerarse una detección de los anticuerpos anti-beta-glicoproteína I. Y según el ARS, estudios de SAP igualito que ellos, detección de anticuerpos antifosfolipídicos igual que ellos y la antiglicoproteína que habíamos hablado acá abajo, ¿no? O sea, los tres están de acuerdo. Y el último, la Royal College de los ginecólogos obstetras de Estados Unidos, pide anticuerpos antifosfolipídicos, como está aquí, en 2 ocasiones con 12 semanas de diferencia. Para ellos con esto es suficiente. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a una trombofilia? Miren, aspirina baja dosis más heparina de bajo peso molecular no fraccionada. Aquí tienen aspirina 100 miligramos diario más la heparina de 40 a 80 miligramos diario intramuscular. La aspirina se inicia antes del embarazo y la heparina al tener la prueba de embarazo positiva. Y se va a continuar durante todo el embarazo. Todo el embarazo. Después del parto se recomienda mantener la heparina por algunas semanas y se puede adicionar corticoides como dice ahí la prednisolona. Recomendaciones para estos pacientitos complicados. No hay necesidad de esperar, como hemos dicho, que una mujer tenga 3 abortos para recién preocuparse, ¿no?, por el caso, ¿no? O sea, debemos empezar apenas ya tiene 2, comenzar a estudiar por qué aborto. ¿Y por qué? Porque es muy común. Y en segundo lugar, hay que iniciar la evaluación diagnóstica cuando una mujer ya tuvo los 2 abortos, ¿no? Y sobre todo son de primer trimestre. Si el aborto ocurre en el segundo trimestre, la posibilidad de que, ¿no?, de que recurra va a aumentar. Por lo tanto, se recomienda iniciar la evaluación diagnóstica después que una mujer ha tenido un solo aborto, pero en segundo trimestre, ¿no? Que cómo se estudia el pacientito, hay que tener bastante cuidado con estos pacientes porque son a veces, no son muy comunes, entonces ellos piden ayuda, ¿no? Entonces, en primer lugar hago mi historia y determino la edad gestacional y características de los embarazos previos que los haya perdido, ¿no? Y si hubo no actividad cardíaca. Inicio de la enfermedad autoinmune. Esto hay que ser muy prolijo para preguntar. Exposición a toxinas ambientales, drogas, infección. Buscar causa. Cirugía ginecológica previa, si tuvo algún legrado uterino, no hubo trauma. Eso lo interesante es descartar trauma. Y exámenes o diagnósticos previos. O sea, aquí descartar incompetencia cervical, no olviden. El examen clínico, entonces comenzamos a evaluar todo en la búsqueda de ¿qué? De malformaciones uterinas o que tenga incompetencia cervical. Tengo que descartar las laceraciones cervicales. Por ejemplo, hay que preguntarle si no ha tenido abortos provocados, ¿no? Porque antes a los machos dilataban el cuello, lo rompían, pero la cosa es que la mujer no quería embarazo y entonces lo sacaban como podía, o a pedazos o así. Evaluar signos de endocrinopatía, ¿no? Hay que ver que la paciente pues no esté llena de pelos ni tenga leche. La mujer no puede tener leche si no tiene un hijo, así que no ha dado a luz. Estigmas de resistencia a la insulina, como es la acantosis nigricans, y finalmente dar una evaluación de tiroides, una evaluación completa, no solamente pidiendo TSH, T4 libres, hay que hacer una evaluación, hacerle una ecografía de tiroides para ver que no tenga nódulos fríos ni ningún tipo de malformación. Entonces, ¿qué cosa debo pedirle? Miren, anticuerpos anticardiolipina IgG, IgM, anticoagulante lúpico, el anti-B glicoproteína IG, la IgM, y comenzar el tratamiento con heparina y aspirina. Segundo, ver cómo está la tiroides y pedir TSH, pedir prolactina, y comenzar el tratamiento de levotiroxina y suprimir la hiperprolactinemia, ¿no?, con cabergolina, como dice acá, y controlar un mes. O sea, esto más que todo al comienzo, porque una vez que arranque el embarazo y va para adelante, vas a tener que suprimir la cabergolina. Luego hacer una ecografía 3D o mandar a hacer una histerosalpingografía para ver pues si tienen alguna anomalía, ¿no?, como tabique septado o como tener un útero bicorneo o tiene, por decir, un útero arcuato, que son los que dan pues este tipo de problemas. Y plantear un tratamiento quirúrgico. Cariotipo a la pareja, cuando ya tú descartaste todo, ya pues vamos viendo si hay algún cromosoma o algún, ¿no?, alguna normalidad.
Y entonces si hay eso, lo mandas al genetista que él se encargue pues de, ¿no? de darle consejería genética si es que encuentra algo anormal. Si todo está ok, te va a devolver el paciente con una carta que te dice está ok. Y finalmente, en todos los abortos tempranos o lo que sea, hay que hacer estudio de la anatomía patológica de los restos embrionarios y mandar a hacer un estudio, ¿no? De anticuerpos para ver cómo es, pues, ¿no? Bueno, vamos adelantando. Entonces, si tú tienes un paciente que está sangrando, está diciéndote que está con una amenaza de aborto. Entonces, ¿qué cosa tengo que ver? Si el feto está vivo o no está vivo. Si está muerto, puede ser ya un frustro, ¿no? O de repente el desprendimiento es mayor y se va a un aborto de curso inevitable. O sea, cuando comienza, está dilatado, comienza a sangrar, tiene membranas íntegras. Si se rompe la membrana, bueno, ya termina siendo un aborto incompleto o completo y terminó el ciclo. ¿Cómo me doy cuenta yo de que eso está ocurriendo? Muy sencillo, hago una ecografía y le hago un Doppler. Mira, acá hicimos un Doppler y no hay latidos, ¿no? Entonces, este embarazo se frustró a las 7 semanas. Esto lo hice yo con mi ecógrafo. Entonces, el aborto frustro, llamado también fallido o retenido o diferido o encarcerado, mire, todos esos nombres tienen. Entonces, ¿qué vas a ver tú ecográficamente? Retención de productos de la concepción antes de las 20 semanas. ¿Cómo vas a sospecharlo? Cuando, bueno, el paciente, por ejemplo, a veces te dice, doctor, míreme, yo estaba con bastante náusea, vómito y estaba balonada, y míreme ahora, no tengo náuseas, como bien, pero mira, todavía estoy panzoncita. Sí, pues, pero tú vas a mirar y el útero ya no tiene el tamaño que tenía, está más chiquito. Y esa es una ecografía y no hay latidos fetales. Entonces, ¿qué pasó? Se frustró, pues. Amenaza de aborto es cuando ustedes, por ejemplo, llega la paciente, hacen el examen, está sangrando, pero tú lo encuentras, el feto está vivo, pues acá está, mira mi compadre, con ecodoppler bien, ¿no? Bien bonito. Por acá tiene un poquito de desprendimiento, está sangrando, pero bueno, tú lo que tienes que hacer es descartar, pues, ¿no? ¿Qué entidades están cursando y que están produciendo ese sangrado? O está sangrando, pero el embarazo no está dentro del útero. De repente tiene mi amigo, esta amiga tiene un ectópico o de repente tiene una mola. No hay feto, pero hay mola. Entonces tú ves sangrar y ves acá un panal de abejas, mola. Entonces, lo más importante es ver, si tú ves el embrión con latidos y como está así, con su mapita vascular, está vivo, entonces tienes que tratarlo. Pues, ¿no? La ecografía es vital. Cuando no había ecografía, uno pedía gonadotrofina esporénica fracción beta para ver si había caída o aumento. Si había aumento, estaba vivo. Si había caída, entonces ya tenías que sospechar de que el paciente lo estaba perdiendo. Y si el paciente ya no tiene sintomatología, entonces ya se perdió, ¿no? Se convirtió en un frustro. Y ustedes van a ver acá, por ejemplo, esta mancha negra es un desprendimiento, ¿no? Se está desprendiendo, miren, se está despegando este saquito gestacional, ¿no? Como está acá, está pegado, por ejemplo, a la decidua, pero acá ya se desprendió porque hay un hemarragia. ¿Se puede salvar? A veces sí, a veces no. Entonces uno tiene que hacer parar las contracciones uterinas y parar la hemorragia. Entonces, este sangrado a veces es silencioso, moderado, el embrión puede estar vivo, ¿no? Y a pesar de que se está despegando, él está vivo. Y podemos hacer que regresiones si es que tenemos suerte. Entonces hay que averiguar la causa, pues, ¿no? Que es importante. Y tratar de controlar el sangrado. Y hay que hacer seguimiento ecográfico. Tenemos muy mala suerte cuando, por decir, a los 72 horas o 48 horas, hacemos una eco y ya no está el feto. Miren, ¿qué pasó? Se lo robaron. No, no se lo robaron. Lo que pasa es que ya se desintegró, miren, y ha quedado hecho puros restos nada más. O sea, que vemos una imagen evanescente, ya no hay feto, ya no hay Doppler, no hay nada. Tenemos el saco gestacional, sí, pues. Es más, mira, ni siquiera hay por ahí un signo de desprendimiento, pero el feto ya voló, ¿no? Entonces, esta es una muerte intrauterina de un embrión, una gestación anembrionaria, si ustedes quieren, ¿no? Con ecografía transvaginal. Entonces, o hubo embrión y se murió, o este fue un saco que nunca tuvo embrión, ¿no? Si nunca tuvo embrión, nunca viste vesícula vitelina ni viste feto. Pero si tú viste feto, y viste Doppler, y viste vesícula vitelina, entonces en este momento ya se convirtió en ¿qué cosa? Una muerte fetal intrauterina, ¿cierto? Amenaza de aborto. ¿Qué debes hacer en una amenaza de aborto? No te vas a quedar de brazos cruzados. El paciente está para hospitalizar. Acuérdense ustedes, cuando una paciente va sangrando, es una emergencia y a veces hay que hospitalizar. Una paciente que va perdiendo líquido,
es una paciente que necesita hospitalizarse. Una paciente que va con fiebre gestante necesita hospitalizarse. No la vas a mandar a su casa. Una paciente con dolor abdominal, contracciones uterinas y cesárea anterior, debes hospitalizarla. Y así no tenga, que te digo, la cesárea con dolor y, ojo, ausencia de latidos fetales, debes hospitalizarla. No la vas a mandar a su casa. Cuidado con lo que yo les estoy diciendo porque se pueden ganar una denuncia. Entonces, ¿qué hacer en una amenaza? Hospitalizar, ¿no? Inmediatamente pedir hemograma, hemoglobina, hematocrito para saber qué cosa, si necesita transfusión sanguínea, pues. Y hacer una medición de progesterona, cuánto tiene, y comenzar a darle tratamiento con progesterona, pues ya sea oral o vaginal. En este caso, como está sangrando, le das oral, ¿no? Tranquilamente, sedas y reposo. Le pides, pues, entonces, a ver, con la confirmación del embarazo, que necesitas hacer, pues, una ecografía para confirmar si está y cómo está, ¿no? Le pides los laboratorios que habíamos quedado. Si es un útero chiquito y tiene un atraso de 6 semanas, aquí estás obligado a pedir beta-HCG y hacer la ecografía, que es vital. Y ahí tienes tú, por ejemplo, yo puedo detectar, como dice aquí, 7 a 10 días después de la fertilización, puedo detectar tranquilamente la beta-HCG, ¿no? Todavía no veo embrión. Acá, por ejemplo, ya este es un saco de 6 semanas, más o menos. Y acá tienes un saco de 10 semanas. Entonces, miren la diferencia. Yo le pongo Doppler color y miren cómo se ve la imagen. Entonces, dice acá bien clarito. Hay una duplicación en la concentración de beta-HCG cada 48 a 72 horas. Cuando los niveles séricos de HCG son de 5.000 a 6.000, ya debe observarse saco gestacional. Esto métanselo en la cabeza porque es pregunta que te digo para el internado, para el residentado, para todo eso se pregunta. Entonces, la ecografía tiene que ser transvaginal y en la transvaginal tú lo vas a ver mucho mejor que en la abdominal. Esto es para la abdominal, pero cuando yo quiero hacer una vaginal, ya con 1.800, mira, a 2.000, 1.000 unidades de beta-HCG, yo ya veo el saco gestacional, que es muy diferente al abdominal, ¿no? Entonces, hay una diferencia tremenda entre una ecografía abdominal y una ecografía vaginal. Entonces, abdominal, la imagen está muy lejos, entonces yo la veo muy pequeñita, entonces necesito más tiempo de embarazo, más gonadotrofinas para poderlo ver. En cambio, una vaginal tú estás así frente a frente y lo vas a ver. No necesitas que el saco sea muy grande. ¿Qué pasa con la evolución, por ejemplo, de un embarazo que se va a perder? Entonces, miren, aquí amenaza de aborto, cuello cerrado, sangrado, ¿cierto? El sangrado es oscuro, cuello cerrado, ¿no? Puedo ver o no signos de desprendimiento. Y en la ecografía yo voy a ver si mi embrión está vivo o no. Cuando el aborto es inminente, cuando tú ves más sangrado y ves el cuello, el cervix está dilatado, o sea, te permite, ¿no?, pasar un dedo, o está dilatado definitivamente. O a veces ya está protruyendo el saco, ¿no? O ya se está eliminando, pues, ¿no? Entonces ni vuelta que darle, ahí no hay nada que hacer. Y el aborto será consumado cuando ya parte del producto fue eliminado y ha quedado restos adentro. O completo cuando intoto, o sea, cuando se botó todo el saco gestacional completo, lo expulsó la mujer y el endometrio quedó libre totalmente. Y en estos casos a veces ya el cuello hasta se cerró. En cambio acá, por ejemplo, cuando ha quedado algo, el cuello está abierto y permite, pues, que ingrese un dedo, ingrese instrumental y tú puedas examinar. Entonces el paciente lo llevas a la anestesia y le haces la evacuación. Entonces, amenaza de aborto, solo sangrado, pero el cervix está cerrado. Aborto inevitable cuando ustedes ya ven cambios cervicales, está dilatado y tú puedes ver restos en el canal. Aborto incompleto cuando ya se perdió el producto y tú te quedó adentro te queda un resto de placenta. Retenido es cuando no se eliminó el producto y el cuello está cerrado totalmente. Estos son los frustros. Y el aborto completo, como yo les decía, estos son muy tempranos, o sea, son de 6 semanas, 7, 8 semanas, donde la mujer de un solo pujo bota todo el saco gestacional con deciduo, con placenta, etc. Todo se va para afuera, ¿no? Y es un saco pequeñito. Pero ya no queda restos en la cavidad, pues se fue expulsado totalmente. Y el recurrente, como ya hemos dicho, pues, de los abortos consecutivos. ¿Cuáles son los signos de alarma que uno tiene que estar muy prevenido en la emergencia cuando el paciente te llega, pues, con fiebre y hemorragia?
sea, esto ya no es solamente hemorragia, sino te trae fiebre, dolor abdominal y el paciente está chocado. Y trae una leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿no? Entonces, esto es un cuadro ya séptico. Entonces, ¿qué complicaciones uno se puede ganar en el aborto? O sea, la paciente puede hacer esta complicación. En primer lugar, por pérdida de sangre te va a hacer anemia. Y esa misma anemia la va a conducir a un choque hipovolémico, se sigue perdiendo sangre. Y si está infectado, el aborto fue infectado, se va a una septicemia, miren. ¿Por qué? Está anémica y está chocada y los gérmenes pues proliferan como si fuera, pues, que te digo, una plaga. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando a veces los pacientes les hacen una perforación uterina, se fueron a hacer un aborto provocado y rompieron el útero, ¿no? O rompieron el cuello y lesionaron la vejiga o lesionaron el recto. O el paciente no lo intubaron, hizo paro, no salió del paro y entonces estás con problemas anestésicos y finalmente se puede morir la madre y terminas enjuiciado. Acá arriba está el código O03.0, que es del aborto séptico, donde ustedes ya la vez pasada hemos hablado que todo esto se maneja en la UCI, en una unidad de cuidados intensivos, que el manejo es polimédico, o sea, trabaja un equipo realmente en el cual intervienen los intensivistas, el cirujano, el ginecólogo, etcétera, el hematólogo, para tratar de sacarla del shock séptico. Y finalmente termina pues a veces con histerectomía, eliminándose el foco séptico. El paciente regresa a cuidados intensivos y hay que ser muy hábil para evitar que se vaya a descompensar o se vaya a empeorar, porque a veces yo me puedo sacar el útero, pero la paciente ya se me cayó en electrolitos, se me cayó en calcio, se me cayó en todo. Entonces, acuérdense de lo que habíamos hablado ya en shock séptico, ¿no? El paciente viene con dolor, tú lo palpas, por todos lados le duele, mueves el cuello uterino, tiene un intenso dolor, tú ves el sangrado que puede ser grosero, ¿no? O el paciente está con fiebre, tiene secreción vaginal fétida, maloliente, como prueba de que eso es infectado, ¿no? Y antecedente de que, bueno, ha habido pues manipulación. Entonces el paciente se va a quejar pues de cólico, dolor, va a tener signos de rebote o puede tener ya un abdomen en tabla, como a veces ocurre. Con dolor en el hombre, eso ya te está hablando de que adentro está perforado y que está con signos de lucha. Entonces, si hay náuseas, vómitos, se está chocando, entonces tienes que solucionar el problema. Y en la primera etapa, acuérdense ustedes del Q-SOFA y del SOFA. Si el paciente se está chocando, ya no está en Q-SOFA, pues ya está en SOFA. Entonces, tengo que ser más rápido porque está con un pulso de 110, mira, con respiración de 30, está pálido, la presión se está cayendo, ¿no? Tiene una hemoglobina de 8, ni vuelta que darle, eso se está yendo pues al otro lado. Entonces tú necesitas aplicar todos los criterios del SOFA y todos los criterios de una unidad de cuidados intensivos para evitar que el paciente se te vaya al otro extremo. Entonces, si el paciente ya está con pérdida de conciencia, pulso débil, respiración rápida, superficial, ya necesita estar intubado en una unidad. Entonces, palidez, tienes que ponerle sangre, ver la manera de levantar, ya tienes que usar drogas para levantarle la presión y tratar de que no te vaya ahí, no se vaya a un CID, ¿no? Y hay que tener cuidado con la hidratación porque lo puede llevar al edema pulmonar. Mira, todavía encima te llueve sobre el mojado. Y si tiene un hematoquito 26, ya tienes que ver cómo solucionarlo. Y cuidado, a veces estos pacientes te hacen insuficiencia renal y terminan pues a veces dializándose, ¿no? Entonces tienes que llamar al nefrólogo para que vea cómo lo saca. Y entonces acá está pues tú tienes que colocarle las vías, hidratarlo bien, ponerle un espéculo y mirar qué cosa hay abajo, porque a veces uno encuentra destrozado o encuentra la pus, o encuentras un pedazo de intestino que te está saludando y te dice, mírame, acá estoy, ¿no? Entonces, eso es más evidente la perforación uterina que ha ocurrido, ¿no? Y entonces tú le pides todo el perfil que ya hemos hablado en shock séptico y miras el lactato. Acuérdense ustedes, lactato mayor de 2 nanomoles por litro, o sea, 18 nanogramos por decilitro, ya cuidado. La procalcitonina, mire, mayor de 0.5 por decilitro, ¿qué cosa te está diciendo? Que el paciente no está bien. Finalmente, este es un fluxograma que ustedes tienen que aprenderlo, pegarlo en la pared de su consultorio, de su establecimiento, donde estén,
Porque aquí tienes pues la gestante de menos de 22 semanas que llega con dolor abdominal y tú tienes que confirmarle el sangrado. Entonces tú aconsejas a la paciente, le preguntas, haces la historia, mientras le van colocando una vía endovenosa rápidamente, control de funciones vitales y avisar, ¿no? Avisar al jefe de la guardia, al médico encargado, ¿no? Sacar los restos del canal vaginal si es que ya lo tienes en emergencia y tú estás mirando que está ocurriendo un aborto, tienes restos, lo llenes en un frasquito, ¿no? Le echas formol y ya está, lo rotulas y le pones nombre a patología. Y eso puede ser tu mecanismo de defensa de que el paciente pues tenía aborto, porque a veces llega el paciente y dice, no, yo no he abortado, tú si ni embarazada está, y esto de quién es, no va a ser prestado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque la gente también a veces al médico lo ponen en aprietos. Entonces hay que ver si tiene fiebre, si tiene sangrado, si huele feo, ¿no? O sea, terrible, pues entonces eso está infectadote. Entonces necesitas pues darle tratamiento. Hay que evacuar eso. Si se puede evacuar, haces un legrado. Si no se puede evacuar y está perforada, pues, o sea, tú ves signos de perforación, abdomen en tabla, por ejemplo, dolor en el hombro, el paciente está que se le cae la presión. De hecho, no va a ser solamente por esto de acá abajo. Entonces hay que pedirle placas de abdomen. O sea, todo el proceso que tú tienes que hacer cuando ya lo tienes el paciente hospitalizado. O sea, primero haces tu diagnóstico, lo hospitalices y siguen los pasos, ¿no? Y acá está para un frustro. Yo lo único que les digo es nunca se metan a un frustro, déjenlo que el especialista lo haga, porque ustedes pueden romper el útero. Así tengas, ¿qué te digo? La recontra muy buena voluntad, no te metas con un frustro es tarjeta roja, mira, te estoy diciendo desde ahorita. Eso es para el que sabe hacerle grados de frustro. No es fácil para un médico especialista hacerse un frustro, a veces lo hacen 2 etapas y necesitas una buena ecografía y no olviden que todo el tiempo estos pacientes hay que inundarlos de antibióticos. Acá han puesto ampicilina congénita. Bueno, esto es lo más elemental para un establecimiento de salud chico. Pero cuando te llega el paciente grave, acuérdense ustedes, triple tratamiento tienes que darle. Y tienes que darle las mejores drogas que hay, ¿no? Entonces, no le vas a dar pues agüita de colón. Tienes que darle cefalojorina de segunda o tercera generación, ¿no? Tienes que utilizar pues anaeróbicos, pues, metronidazol, clindamicina. Puedes usar esas cosas, puedes usar amicacina. Entonces, no puedes dar solamente 1 o 2 medicamentos porque a veces se te va el paciente. Y esto es para actuar en equipo, no es para actuar solito. Entonces, acuérdense ustedes, hagan su prueba cruzada porque van a necesitar sangre, hagan los cultivos, pidan el perfil hepático para ver si no tiene ya metástasis hepática por la sepsis, transfusión sanguínea si la necesita. Esto lo debe manejar ¿quién? La unidad de cuidados intensivos. No es para manejo de unos cuantos. Y entonces acuérdense ustedes que si yo tengo una amenaza, tengo que hacer la ecografía, ver si está vivo y tratar de salvar ese embarazo. Si está en curso, o sea, ya se está perdiendo, se está saliendo, se está cayendo, pues le pongo oxitocina para que termine de eliminarlo y se le puede hacer un ameo o un legrado. Si es un aborto que ha quedado restos adentro, entonces habrá que hacerle un ameo o un legrado, depende de lo que tú tengas en la institución que estés. Si es un frustro, ya te dije, hay que prepararlo para realizar ese legrado, no es que yo soy un capo y lo voy a hacer, no, eso no funciona, vas a romper o vas a malograr, ten cuidado. Los abortos incompletos, bueno, los diagnostica fácilmente por ecografía, van a la ameo o legrado y acuérdate que es siempre que una mujer aborte, pregúntale que no vaya a ser RH negativo, porque si es RH negativo, tienes que ponerle su anti-D. Acuérdense, toda mujer que tenga aborto, así se haya por aventura, porque se le ocurrió, ¿qué te digo?, tener la mala suerte de abortar, si es RH negativo, así sea aborto, debe ponerse su anti-D. No se pone su anti-D, va a quedar sensibilizada para el siguiente embarazo. Entonces, no es que porque el aborto así de pocos días, no. Así sea de pocos días, va a pasar y te va a dejar sensibilizar. Mucho cuidado. En el aborto completo, lo único que tienes que hacer es seguimiento nada más y darle su ergotrat y se acabó. Entonces, acá están los procedimientos que ustedes deben aprender que existen en los hospitales. Una es
la aspiración endouterina, ¿no? O la puede ser eléctrica o manual con el alambre. O puedes usar una bomba adicional de pie para aspirar, un aspirador de esos que se usa en sala de operación. O haces un legrado, ¿no? Donde usas las legras o los dilatadores, ¿no? Pero tiene que estar el paciente anestesiado. Y existen también otros procedimientos como el uso de la mifeprostona y el misoprostol, que lo que hacen es dilatar el cuello ¿no? Y aparecen las contracciones uterinas y expulsas el producto. Eso se hace cuando, por ejemplo, tú tienes un aborto de 12 semanas, por ejemplo, y quieres que la paciente se quedó frustro o no lo ha expulsado y se ha muerto, tú estás mirando en ecografía que no hay nada, y entonces la paciente lo va a botar. Le haces una nueva ecografía, si eliminó todo, ha sido un aborto completo, ¿no? Pero si no lo ha botado todo y ha quedado restos, entonces va a tener que pasar a ser negrado. ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber cuando uno no sabe o cuando uno se accidenta o te puedes accidentar? En primer lugar, que de repente no haces el legrado completo y te quedó resto. No es un pecado, pero es bueno, ¿qué te digo? Cuando tú haces un legrado, poner ahí si realmente tienes dudas si te ha quedado material. Tú puedes decir, se hizo un legrado hasta donde se pudo y habrá que hacer una segunda revisión. No es un pecado a ponerlo, ¿eh? Si no lo pones, sí es una falta, porque a veces por vergüenza dicen, ¿qué le pasó? Que no importa. Eso no hay que hacerle caso, porque a veces por orgullo la gente no agarra y le pone, sí, se hizo bien, y la señora regresa a la semana sangrando y vas a quedar mal porque te van a decir, mira, pues tú no decías que lo hayas hecho bien y ahora la paciente está reclamando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las lesiones cervicales como perforación de cuello, destrozo de cuello que a veces ocurre, ¿no? Es por mal procedimiento. La infección pélvica puede ocurrir cuando tu material no ha estado esterilizado, pues a veces eso ocurre, a veces en las cosas se meten a hacer legrado, no, el material no está estéril y terminan pues a veces hasta ganándose un tétanos el paciente, cuidado. Hay que evitar complicaciones, ¿no? De anestesia, evitar infectar, evitar que aumente el sangrado, hay que mirar dónde te estás metiendo, sobre todo en molas, mucho cuidado con las hemorragias. A veces hay hematometras agudas por la misma anemia, el útero no se quede contraído y se vuelve a llenar, entonces ahí tienes que trabajar doble. O sea, tienes que sacar de la anemia a esa paciente porque el útero no trabaja si no le pone sangre, no trabaja si no tiene glucosa, no trabaja si no tiene oxígeno, no trabaja si no le das pues nutrientes. Entonces, así trabaja el útero. Esta es la bibliografía más o menos para que ustedes tengan una idea. Y con eso terminamos nosotros el tema de hoy día, ¿no? Entonces, ¿alguien que quiera preguntar? El tema es extenso, he tratado, diríamos, de darles lo mejor para que ustedes tengan atributos de cómo recetar y cómo defenderse afuera, ¿no? Porque nada me hubiera costado ponerle 4 cuadros a ustedes y se acabó. Pero si yo te enseño como 100 es para que te quede 80. Si te enseño como 40 te va a quedar 0,3. Entonces no es que sea exagerado, pero la idea es que ustedes se lleven lo mejor. Pregunta, ¿alguien quiere preguntar? Los delegados, a ver, ¿alguien dice algo? Doctor, yo tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? En el caso de una paciente con ya abortos recurrentes, ¿se puede optar por un cerclaje antes de las 16 semanas o también estaría contraindicado? A ver, para que tú hagas un cerclaje en un aborto recurrente, tienes que demostrar que tiene incompetencia cervical. O sea, el cerclaje no es para cualquier paciente, ¿eh? Claro, no. La paciente que tú tienes que demostrar incompetencia cervical. Pregunta de examen, ¿cómo se demuestra? Muy sencillo. Hay varias pruebas que tú puedes hacer. La prueba de Heger. La paciente sin embarazo, la llevas al consultorio, sacas tus bujías de Heger de legrado y comienzas a pasar. Normalmente, toda mujer, el diámetro de entre 2 y 4 milímetros de diámetro de luz tiene el cervix y los orificios cervicales. Entonces, tú pasas una bujía de 2 o de 4 milímetros y pasa feliz. Pero ponle una de 6, no pasa. Una de 8, no pasa.
¿Qué quiere decir? De que ese cuello es competente. Pero si tú sigues pasando 8, 10, o sea, es un cuello que se dilata fácilmente. Tú le pones el dilatador y se pasó hasta el fondo. Eso quiere decir que ese cuello es incompetente. Ahí demostraste tú, solamente con la prueba de Hegar, que ese cuello es incompetente. ¿Tienes dudas? Hay otra prueba, la prueba del peso. Tú agarras una sonda Foley, le llenas de agua, más o menos le pones un globo de más o menos de 2 centímetros y le pones un peso a la afuera, o sea, la Foley la pones dentro del útero y le pones un peso de medio kilo. Si con el peso de medio kilo se logra salir la sonda con todo el globito, tiene incompetencia cervical. 2, 3 para tu libro. Tú tienes histeroscopio. Entras con el histeroscopio dilatando el cuello. O sea, tú no vas a dilatar con dilatador, sino con el mismo histeroscopio que es de más o menos 3 a 4 milímetros, tú entras soltando agua y vas entrando. Si tú ves el círculo completo, así, el círculo completo del orificio cervical interno, eso quiere decir que ese esfínter interno está completo y no es incompetente. Pero si tú lo ves en forma de U, o sea, no está circular, sino está U, ese esfínter lo han manipulado, o es insuficiente, o ha nacido así. Ya está, más claro no canta un gallo. La última, le haces una histerosalpingografía, y cuando aplicas la sustancia de contraste, y te la devuelve la sustancia de contraste a la vagina, sonaste, porque eso quiere decir que ese cuello es incompetente. Cuando el radiólogo coloca la sustancia de contraste para hacer una histerosalpingografía, en la mayoría de los casos o sea, no regurgita a la vagina. Al contrario, el contraste sube, te dibuja la cavidad uterina, te dibuja las trompas y te dibuja, ¿qué te digo?, el lecho, ¿no? O sea, el Douglas con todas sus estructuras. Eso se llama prueba de Coté, ¿no? Tú tienes que ver el cepillo del cervix, que se ve un cepillo perfecto, y entonces no hay regurgitación. Si no hay regurgitación, ahí no hay incompetencia. Ya listo, ahí están todas las pruebas que tú quieres saber. ¿Más pruebas? Álvaro, está bien, gracias. Para que veas que la ginecología es bella cuando uno trata de estudiarle y buscarle las causas. O sea, hay maneras de buscarlo, pero tienes que saber qué vas a hacer. ¿Alguien más quiere preguntar? El laboratorio, ustedes se habrán dado cuenta que el laboratorio en inmunología da plata y, ojo, te busca lo que tú no ves, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, el ser humano, por tanto experimento que hace, su aparato inmunológico lo está haciendo pedazos. Y entonces vamos a ver, pues, que para cada cosa hay que sacarle una prueba especial. Anticuerpos antifosfolipídicos. Antes eran 3 o 4, ahora son más de 30 que hay que dosar. Y cada uno no cuesta 10 soles, pues. La proteína S activada, la proteína S y C. Es un problema. El factor 8, el factor 2, hay que estudiarlos, ¿no? Y las anticardiolipinas, ¿no? Inmunoglobulina G, M, todo eso hay que usarlo. Hay que pedirlo. Todo ese tipo de las trombofilias, quien lo maneja mejor son los hematólogos. O sea, nosotros lo pedimos y si me sale algo positivo tengo que mandarlo al hematólogo. Entonces el hematólogo decidirá si le va a dar tratamiento con heparina, ya. Si te dice está ya para heparina, pues arranca. Apenas esa mujer se embaraza, tienes que arrancar con heparina y aspirina. O sea, desde el comienzo tienes que tratar de controlar el proceso. ¿Por qué? Porque la placentación, o sea, cuando entra el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto a la decidua, entra rompiendo. Y como entra rompiendo, para encontrar los vasos, va a producir hemorragia. Esa hemorragia se llama Hoffman. Entonces, esa hemorragia que se va a producir es pequeña. Pero ¿qué hace el organismo cuando hay una hemorragia? Automáticamente, casi, como si llamaras a los bomberos. Toditos los factores de coagulación entran a tallar, ¿no? Entran las plaquetas, entra el factor 8, todos entran. Y eso no te conviene porque si eso entra a tallar, nunca se va a poder hacer las vellosidades corriales correctamente, no se van a poder formar las lagunas, que son claves. Entonces, en ese momento la madre baja las defensas. ¿Por efecto de quién? De los progestágenos, pues de la progesterona. Y ahí entran a tallar las prostaglandinas. Entonces,
Ese es el único momento donde la madre se vuelve, ¿qué te digo?, frágil, porque controla sus mecanismos de coagulación para que se vaya elaborando el lecho placentario. Mira que esa es una belleza de la bioquímica humana para poder garantizar, ¿qué cosa? La placentación. Una buena placentación no te va a hacer, pues, más tarde un problema de preeclampsia, ¿no? Porque tienes mala formación de los vasos primarios de la placenta. ¿Qué tal? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Cuando vayan ustedes, bueno, aquí nosotros no hemos tenido la opción de hacer endocrinología fetal, que hubiera sido hermoso en este curso hacer endocrinología materno-fetal, ¿no? Para que este proceso de la placentación y del intercambio hormonal entre madre e hijo, y para que ustedes vean por qué los bebitos, a pesar de que tienen todo el mecanismo hormonal metido ellos en su cabeza, está regulado para que no sean adultos. Está bien controlado, ¿no? La madre entonces le ha dado 2 enzimas que bloquean todo ese proceso. Sin embargo, se lo devuelve así de taquito a la placenta, y la placenta, ¿qué hace? Transforma lo que no puede y se lo devuelve a la madre como estrógeno. Entonces, la madre vive prácticamente, ¿qué te digo?, todo un embarazo a expensas de lo que la placenta va a hacer, pero la placenta le está mandando lo que su hijo no quiere transformar, no puede transformar, y no le conviene, pues, porque la madre va a querer mandarle estrógenos sin nada que ver, se los devuelve la placenta, el estrógeno no pasa al feto, para nada, ¿no? Entonces, esos son los detalles que realmente valdría la pena que, bueno, el que quiera hacer la especialidad tiene que estudiarlo, pues, ¿no? Para ustedes ya eso no se les exige, o sea, ya no está eso para su nivel, pero es bueno que sepan porque algún día se lo van a preguntar, ¿no? Y si alguien está interesado en eso, simplemente lean el libro de Esperov de ginecología endocrinológica, el capítulo que tiene que ver con embarazo, gestación, parto y puerperio, o lean simplemente Jean Jaffé, que también habla de lo mismo, solamente que el Jean Jaffé ya te habla un poquito más en difícil, ¿no? Es un libro un poquito más complicado, pero sí se entiende, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Bueno, nadie quiere preguntar más, les agradezco, nos estamos viendo. El grupo que le toca práctica mañana, o sea, el grupo que le tocaba mañana tutoría es el grupo que va a ir a hacer práctica mañana. Tiene que estar a las 8:30 en punto, allá en Lambayeque, en el laboratorio. Ahí los va a esperar la señora Pamela, que es la encargada del laboratorio. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues cerraremos la grabación, pues. Bueno, al parecer ya no hay más dudas, doctor. Bueno, no se olviden ustedes de enviarme las tutorías. Ojo, nadie me ha mandado las tutorías.